Incluso después de que lo levantaron, permaneció dormido. Su respiración era suave y trabajosa. Estaba mejor cuando nació, pero ha ido empeorando. Le hemos estado dando insectos. Mejora durante un tiempo cada vez que come, pero nunca dura mucho, explicó Boldy. Despertarlo es cada vez más difícil. La última vez que lo logré fue hace 2 días, agregó su primo. Percy frunció el ceño. No estaba seguro de dónde radicaba el problema. Podría deberse a su cuerpo, ya que el huevo había estado abandonado quién sabe cuánto tiempo. También debería haber estado al borde de la muerte, de lo contrario no habría aceptado el alma. Por otra parte, su alma probablemente también estaba en un estado lamentable. Tal vez incluso peor que la suya. Después de todo, era un mosaico de 3 existencias diferentes. La del pájaro, la de Mickey y la suya. Y cada una había pasado por el infierno y había regresado para cuando se mezclaron dentro del huevo. Desearía poder usar la visión del alma. Aún era imposible acumular más que una pizca de maná en su esternón antes de que se agotara. Percy no tenía idea de cuánto duraría esto. Tal vez se había lisiado de por vida. Lo único que podría arrojar algo de luz en esta situación era su estado. Percival Avelán. Núcleos de maná. Núcleo de maná 1, naranja, alma. Núcleo de maná 2, rojo, puro. Linaje. Clonar, crea una copia de ti mismo. El efecto varía según la afinidad. Hechizos. Regalo de despedida, crudo. Arte secreto, familiar, crudo. Otorga acceso a tu estado. Otorga un linaje. Otorga un segundo núcleo de maná. Lo único que había cambiado era la nueva sección que enumeraba sus hechizos. Percy casi se había olvidado de eso. Todos sus esfuerzos por perfeccionar las construcciones de su alma, junto con su desesperación, habían culminado en el golpe mortal con el que había matado a Mistquatl. Aunque había estado demasiado ocupado en ese momento para celebrarlo. Sin embargo, fue la presencia de un segundo hechizo lo que lo sorprendió. No recordaba que le hubiera notificado sobre este. Aún así, debería haber sucedido cuando empujó el alma de Mickey dentro del huevo. Nada más tenía sentido. Asegúrate de que tus autores favoritos reciban el apoyo que merecen. Leí esta novela en el sitio web original. Se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos. Revolvió el centro de su abdomen y llevó un poco de maná hacia su brazo. Fluyó alrededor de sus abdominales y luego por debajo de su músculo pectoral antes de girar hacia abajo en su hombro. Era fácil pensar en los canales de maná como venas mágicas, ya que las primeras facilitaban la circulación del maná de forma muy similar a como lo hacían las segundas con la sangre. Sin embargo, la analogía no era del todo correcta, ya que los canales de maná no eran tubos físicos. Tal vez fuera más preciso describirlos como el camino de menor resistencia para el maná. Limpiar un camino implicaba usarlo repetidamente, desgastando todas las obstrucciones con el tiempo para hacer que el flujo fuera más fluido. Esto significaba que los canales de maná de cada uno diferían según su afinidad. Después de todo, cada tipo tenía propiedades diferentes que afectaban sutilmente la forma en que fluía a través del cuerpo. En consecuencia, el camino de menor resistencia para, digamos, el maná de fuego no era necesariamente el mismo que el del maná de aire, etc. Para la mayoría de las personas, realmente no importaba. Entonces, ¿qué pasa si sus canales de maná se veían ligeramente diferentes entre sí? Aún podían limpiarlos y usar su magia de todos modos, ¿verdad? Pero sí me afecta. Percy tenía 2 núcleos con diferentes afinidades. Esto significaba que también tenía 2 conjuntos de canales de maná completamente separados. Incluso si limpiaba todos sus canales puros, tendría que volver a hacerlo más tarde para sus canales de alma. No solo eso, sino que su afinidad con el alma introdujo otro desafío con el que los demás no tendrían que lidiar. La mayoría de las afinidades interactuaban con el cuerpo de uno, lo que significa que el maná correspondiente fluía a través de él. Sin embargo, el maná del alma de Percy fluía a través de su alma. ¿Puedo siquiera usar la danza con esto? ¿Cómo puedo fortalecer mi alma lo suficiente para hacer eso? Sacudió la cabeza. Esto sería un problema para cuando terminara de repararlo. Ahora mismo, podía concentrarse en dominarlo para su segundo núcleo. Volviendo su atención al flujo en su brazo, lo cortó en el hombro, desviándolo hacia su otro hombro. Ahora tenía que pasar paralelo a su clavícula, curvándose a través del espacio entre su columna y pulmones. El maná se resistió al principio, ya que no estaba acostumbrado a viajar por esta ruta. Normalmente, cuando Percy quería cambiar el maná de un brazo al otro, lo enviaba primero a través de su núcleo. Esto es más eficiente. No se trataba solo de aumentar su capacidad. Era simplemente una forma más rápida de moverla por su cuerpo. La mayoría de la gente no se molestaba, ya que los canales que utilizaban normalmente eran solo una fracción del total.
No consideraban que esta pequeña aceleración fuera lo suficientemente significativa como para desperdiciar meses abriendo vías adicionales. Aunque claramente, esta mentalidad era errónea. Había cegado a todos ante las posibilidades con las que se había topado la gente de Mickey. Percy salió de su concentración cuando los suaves rayos del sol de la mañana se filtraban por la ventana y acariciaban suavemente su rostro. Mierda. No me digas que estuve despierto toda la noche. Estaba tan concentrado en limpiar sus canales que había perdido la noción del tiempo. Al menos había descubierto y abierto más de una docena de canales nuevos. Aún así, todavía quedaban muchos en su cuerpo. Quizás no sea demasiado tarde para una pequeña siesta. Grabado. Grabado. Adivinando sus pensamientos, Mickey, que ya se había despertado, agitó sus alas enojado mientras saltaba sobre la cama. Está bien. Iremos a buscarte el desayuno. Pero déjame beber mi elixir primero. Percy destapó el elegante frasco y bebió su contenido de un trago. Comenzó el ritual diario de hacer circular su maná puro entre el estómago y el centro del cuerpo mientras luchaba por mantener los ojos abiertos. Seguro que no tenía muchas ganas de pasar otras 12 horas de entrenamiento físico con el calvo después de haber pasado la noche en vela. Graznar. Cierto. Cierto. Estoy despierto. Dijo el joven, que en algún momento se había quedado totalmente dormido. Se levantó, abrió la puerta y salió arrastrando los pies de la mansión. La brisa matinal le puso la piel de gallina. No era agradable, pero al menos el frío y el aire fresco ayudaron a eliminar los últimos rastros de sueño de su organismo, dejando solo el cansancio atrás. Mickey saltó sobre su hombro, contento de disfrutar de su viaje gratis mientras Percy le preparaba la comida. Fue entonces cuando el joven se detuvo y le dirigió al pájaro una sonrisa traviesa. A partir de hoy volarás junto a mí en busca de más ratones. Su familiar inclinó la cabeza, haciéndose el tonto, pero Percy sabía que Mickey lo entendía. Grabado. Grabado. El pájaro siguió protestando, pero Percy se negó a dar otro paso hasta que comenzara a hacer su propio esfuerzo. Pasaron otros 10 minutos discutiendo, pero Mickey finalmente se fue, resignado a su destino. Sin embargo, no había dejado de soltar lo que Percy solo podía suponer que eran maldiciones. Solo entonces el joven reanudó su paseo, recogiendo un poco de maná puro en su mano, tratando de darle una forma sólida. Este era prácticamente el único momento que tenía durante el día para practicar su magia, así que no lo desperdiciaría. Puede que hubiera nacido en red, pero ahora por fin había acumulado algunas ventajas propias. A diferencia de sus compañeros, que solo tenían un núcleo del que preocuparse, él tenía básicamente 4 entre él y su familiar. No podía darse el lujo de holgazanear. Percy suspiró. Supongo que entonces tendré que trabajar 4 veces más duro. Mickey envió una imagen de una sombra que se escabullía entre los arbustos. Estaba posado en lo alto de una rama, observando los alrededores desde un punto de observación elevado, explorando el área. El cuervo ya había crecido por completo. Percy sintió que prácticamente salivaba a través de su vínculo mientras observaba a sus descarriados emboscadores. Gracias. Puedo pensar en un lugar donde encontrarás muchas bestias para que Mickey se las coma. Al mismo tiempo, puedes ganar todos los elixires que necesites. Pero debo advertirte que no es ni garantizado ni fácil. ¿Dónde? El gremio de alquimistas. Percy frunció el ceño. ¿No es ahí donde se hacen los elixires? ¿Quieres que me convierta en alquimista? Sí. Ese lugar funciona con un sistema basado en puntos de contribución. Los ganas realizando diversas tareas y puedes gastarlos en elixires, ingredientes o lecciones de alquimia. El joven frunció el ceño al pensar en las palabras de su abuelo. Convertirse en alquimista no era algo que hubiera imaginado hacer, pero si al calvo le parecía una buena idea, no estaba necesariamente en contra. ¿Dejan que cualquiera se una? Nadie. El gremio de alquimistas es uno de los lugares más importantes de todo Remior. Todos necesitan los elixires, incluso la orden divina. Por lo tanto, el gremio es completamente neutral y nadie puede causar problemas allí. Solo aceptan a personas recomendadas por una casa noble. Bueno, tal vez esto fue algo aún más importante de lo que Percy pensó. ¿Los demás no estarán en contra? Ya están molestos porque consigo elixires. ¿Ahora voy a prepararlos? Boldy se encogió de hombros. No es lo mismo. De todas formas, no afectará a nuestra familia. Todavía tenemos que comprar los elixires a precio completo. No es como si hubiera algún descuento por tener un pariente allí. En cuanto a lo que ganes por tu cuenta, eso es algo entre tú y el gremio. Entonces, ¿es común enviar Redborns? No lo es. No es que haya ninguna regla contra los Redborns, pero tu grado más bajo hará que sea difícil obtener puntos.
Además, tu menor esperanza de vida significa que la gente generalmente verá como una pérdida de tiempo que aprendas el arte. Percy mentiría si dijera que no le molestaba. Parecía que no había ningún lugar en Remior al que pudiera ir donde no lo despreciaran. ¿Y qué pasa con mis afinidades? ¿Son adecuadas para la alquimia? En realidad no importan. El agua y el fuego ayudan con algunas partes del proceso de elaboración de la poción, aunque eso es solo una conveniencia menor. El maná de vida es bueno para que las hierbas crezcan más rápido, pero puedes comprarlos. Un caso de robo de contenido. Esta narrativa no se encuentra legítimamente en Amazon. Si la detecta, informe la infracción. Entonces solo nos queda Mickey. ¿Cómo lo explicaré? Esto era, sin duda, lo más importante, no lo dejaría atrás. Después de todo, su amigo era una de las principales razones por las que se había molestado en ir. No lo harás. El gremio está justo al lado de donde cazarás a las bestias. Es de donde proviene el ingrediente principal de los elixires. Mickey vivirá allí solo y te unirás a él siempre que puedas para cazar juntos. De esa manera, lo ayudarás a conseguir sus comidas y él te ayudará a ganar puntos de contribución. ¿Pero será seguro? ¿Y si alguien lo ataca? Boldy meneó la cabeza. Los terrenos de caza están divididos en varios niveles. La mayoría de las personas que viven allí están en un nivel superior al tuyo. Nadie va nunca al nivel inferior, ya que las bestias que hay allí son más débiles que Mickey y no vale la pena matarlas. Incluso si alguien se encuentra con él por accidente, no tendrá ningún motivo para molestarlo. Percy no respondió de inmediato. Todavía estaba cansado y era una decisión importante. Prefería consultarlo con la almohada y darle la respuesta a su abuelo más tarde. Los dos se encontraron con Mickey antes de continuar hacia el bosque. Sin embargo, no se detuvieron al llegar al bosque silbante. En cambio, siguieron caminando durante otra hora. Bueno, creo que ya es suficiente, dijo Boldy. Percy comenzó a montar el campamento, mientras Mickey descendía volando y aterrizaba frente a Archibald. Boldy respiró profundamente. Pronto, el joven sintió una aterradora cantidad de maná ambiental fluir hacia su abuelo. No fue hasta unos segundos después que numerosas líneas verdes se iluminaron debajo de la piel del hombre. Su patrón se veía muy diferente al de Percy. En lugar de simples líneas curvas, las que estaban en la piel de Boldy se arremolinaban y se ramificaban, lo que las hacía parecer enredaderas. Entonces, Archibald colocó su mano sobre la cabeza de Mickey, antes de que un sofocante torrente de color verde brotara de su cuerpo, fluyendo hacia el abdomen del familiar. Esta era la razón principal por la que el calvo había dispuesto pasar una semana con ellos en el bosque. Desde que dominó la circulación, el abuelo de Percy se ofreció como voluntario para ayudar al pájaro a reparar su segundo núcleo. Quería agradecerle a Mickey por haberles dado la técnica. Además, la mayor capacidad y regeneración hicieron que el proceso fuera mucho más rápido que la primera vez. Por supuesto, todavía no tenían idea de dónde conseguir el maná mental. Percy no podía llevar a Mickey al templo. La niebla afuera también era mucho más delgada, por lo que tendrían que acechar allí durante meses, suponiendo que la orden los dejara. Finalmente, encontrar un núcleo violeta amistoso con una afinidad mental dispuesta a dedicar varias semanas a ayudar tampoco era realista. En consecuencia, no se habían apresurado, y solo dedicaban un par de horas cada día cuando Percy y Mickey regresaban a casa. Suponiendo que el núcleo del pájaro necesitaba la misma cantidad de maná que el de Percy, estimaron que ya habían completado aproximadamente 2/3. Y Archibald planeaba completar el proyecto para el final de la semana. Percy observó a su abuelo llenar el núcleo de Mickey. Ya habían estado en el bosque durante 6 días, pero el proceso no había terminado. Esperaba que no se hubieran equivocado al calcular, ya que prefería no tener que buscar una fuente diferente de maná vital para el tramo final. En cualquier caso, ya se preocuparía de eso más tarde. En ese momento, las palabras de Boldy todavía resonaban en su mente. Ir al gremio de alquimistas sería un gran compromiso. No sabía nada sobre alquimia. Tal vez lo odiaría. O sería pésimo en eso. Incluso si lo disfrutaba, quién sabía si alguna vez conseguiría suficientes puntos de contribución para cubrir sus necesidades. Su abuelo había hecho hincapié en que estaría en enorme desventaja. Tal vez ni siquiera tendría suficientes elixires para uno de sus núcleos, lo que lo pondría en una posición peor que antes. Luego estaba el problema con Mickey. A pesar de las garantías de Calvo, Percy sabía que aún sería arriesgado. Se trataba de Remior después de todo. Había mucha gente irracional por ahí, que dañaría a una bestia por diversión. Diablos, sería hipócrita de su parte incluso criticarlos. Él mismo había matado a muchos goblins solo para hacerse más fuerte. Sabía que tampoco le importaría mucho un pájaro al azar si no era su amigo reencarnado. Al final,
Todo se reducía a un simple hecho: a pesar de la discriminación a la que se había enfrentado durante su infancia, Percy había pasado toda su vida bajo la protección de su abuelo. Lo más cerca que había estado de perder la vida había sido debido a su propia imprudencia al crear a su familiar. Pero esto sería diferente. No habría certezas. Todo dependería por completo de su propia habilidad. Y de su suerte. Luego miró a Calvo. Tal vez su abuelo había tenido la suerte de nacer en Yalo, pero aún así se había convertido en el hombre que era hoy. No dependía de los demás. Los demás dependían de él. Quiero eso. Ser mi propia persona. El joven asintió. Finalmente tenía la respuesta. Estaba a punto de decírselo al calvo, cuando vio que dejaba de verter maná en el pájaro. Ya estaba hecho. Sonriendo, abrió el estado de Mickey para comprobarlo una última vez, antes de dirigirse al gremio de alquimistas. Mictlantecutli, familiar de Percival. Núcleos de maná. Núcleo de maná 1, naranja, bestia. Núcleo de maná 2, semilla. Incompleto, otorga la semilla de un segundo núcleo de maná. Requiere maná mental potente para germinar. Fueron 2 semanas de viaje a caballo hasta el gremio de alquimistas. Al menos, el camino de tierra solo atravesaba pastizales y campos áridos, lo que le ahorraba a Percy la molestia de caminar por más bosques o montañas. No es que el viaje estuviera exento de peligros. Boldy le había dado elixires para un mes, para que no se retrasara en la purificación de su segundo núcleo. Desafortunadamente, la excesiva cantidad de riqueza era un arma de doble filo, convirtiéndolo en un jugoso objetivo para cualquier aspirante a ladrón. El joven sabía que los bandidos frecuentaban lugares como este, por lo que le resultaba difícil dormir por las noches. Su familia no tenía ninguna justificación para enviar escoltas esta vez, lo que lo convertía en presa fácil de los criminales. Claro, él era el dueño de un linaje prometedor, pero, en lo que respecta a sus familiares, debería haberse quedado encerrado en casa como un buen Redborn, sin arriesgar su vida en aventuras innecesarias. Su único consuelo era que no estaba completamente solo. Mickey volaba cerca, a un par de millas de distancia, listo para ayudar si algo sucedía. Por supuesto, eso trajo consigo sus propios desafíos, ya que Percy no quería que lo vieran demasiado cerca del pájaro, para evitar levantar sospechas. Solo faltan 5 días para que esto suceda. No pasará nada malo. La buena noticia era que ya habían recorrido casi 2/3 del viaje sin meterse en problemas. Aunque quizá no debería haberse apresurado a echarles la maldición. Mierda, creo que me están siguiendo. 4 hombres cabalgaban a unos cientos de metros detrás de él. Normalmente, no habría significado mucho, ya que se trataba de una carretera muy transitada. Tal vez fueran viajeros habituales o comerciantes que hacían el mismo recorrido. Sin embargo, sus movimientos eran bastante sospechosos. Gracias a Mickey, Percy los había notado antes de que ellos lo vieran a él. En ese momento, habían estado viajando mucho más rápido, pero redujeron la velocidad tan pronto como él apareció a la vista, manteniéndose a una distancia fija detrás de él desde entonces. Todavía estaban demasiado lejos para que él examinara sus calificaciones a través del sentido de maná, pero era más fácil para su familiar pasar por encima de ellos y echar un par de miradas furtivas antes de volar. 3 núcleos naranjas, 1 amarillo. Percy frunció el ceño. Lo único en su arsenal capaz de dañar a un amarillo era su don de despedida. A pesar de que su primer núcleo estaba en naranja, su afinidad de alma estaba desproporcionadamente orientada hacia la ofensiva. Era invisible, lo que hacía difícil detectarlo sin sentido de maná. También era rápido, lo que hacía difícil esquivarlo si los tomaba por sorpresa. También atravesaba objetos, lo que hacía que fuera casi imposible bloquearlo. Y letal. Muy letal. Si las estrellas se alineaban, definitivamente podría matar a un amarillo con él, como Mizcoatl había aprendido por las malas. Pero eso es un gran sí. Su magia del alma era francamente mala en defensa, ya que tampoco podía bloquear los ataques entrantes. Sería igual de fácil para sus oponentes lastimarlo, o incluso más. Además, no podía recolectar maná del alma en este momento, a menos que Mickey comiera algo primero. Luego estaba el resto de su magia. La circulación apenas compensaba su afinidad pura, pero su segundo núcleo seguía siendo rojo. Si no fuera por su mayor fuerza física, no estaría seguro de defenderse ni siquiera contra un núcleo naranja. En cuanto a Mickey, podría mantener ocupado a uno de ellos, como mucho. Él negó con la cabeza. No podemos enfrentarlos directamente. Su única opción era correr y esperar que su caballo fuera más rápido y menos cansado que el de ellos. Miró la bolsa atada a su cintura y escuchó el tintineo de las botellas de gemas con cada golpe. Archibald no era ingenuo. Obviamente entendía los peligros del viaje.
Justo antes de que Percy partiera, le dijo que se deshiciera de los elixires y saliera corriendo si se encontraba en una situación como esta. Los bandidos solo querían su dinero. No les importaba un carajo su vida. Perder las botellas dolería, pero no valía la pena morir por ellas. La versión original de esta novela se puede encontrar en otro sitio. Apoya al autor leyéndola allí. Percy sonrió amargamente. Dejar atrás la bolsa era la acción más lógica. Siempre podría ganar más elixires más adelante. Pero no estaba dispuesto. Todo este viaje era una apuesta. Ni siquiera sabían si podría lograrlo en el gremio. Todo era un intento desesperado por ganar suficientes elixires para sus 2 núcleos. ¿Realmente se suponía que debía renunciar a 20 dosis antes de llegar allí? Al diablo con eso. No voy a huir de un grupo de delincuentes. Una vez tomada la decisión, aminoró la marcha del caballo. Mickey, pase lo que pase, mantente alejado a menos que yo te diga lo contrario, dijo a través de la conexión. Cuando los bandidos llegaron hasta él, parecieron bastante sorprendidos. Sin embargo, rápidamente ocultaron su confusión y la reemplazaron con sonrisas de apariencia amable cuando su líder se acercó a él. Probablemente iba a fingir que era solo un viajero inofensivo o algo así, pero a Percy no le interesaba la farsa. Antes de que el criminal siquiera pudiera hablar, el joven arrojó la bolsa, lo que provocó una mirada extraña en el primero. Aún así, el bandido la abrió, sus ojos se abrieron mientras su expresión se transformaba en una de codicia. Tengo algo aún más valioso que eso, si me dejas con vida, dijo Percy. Ja ja ja. Se rió el bandido. Chico, parece que realmente entiendes lo que te conviene. La mayoría de la gente pierde el tiempo huyendo solo para que la maten un par de horas después. Percy se encogió de hombros. Entonces, ¿estás interesado en escucharme? El líder se limitó a reírse entre dientes y le hizo un gesto para que hablara. Al recibir la confirmación, Percy se levantó lentamente la camisa y dejó al descubierto un extraño vendaje que le rodeaba el estómago con fuerza. En la tela había grabadas varias runas. ¿Qué es eso? Mi familia ha desarrollado una técnica que nos permite hacer crecer un segundo núcleo. Lo mantengo oculto por razones obvias. El bandido le dirigió una mirada extraña, probablemente pensando que era un lunático, pero no lo detuvo y lo observó mientras desenvolvía el vendaje. Simplemente usa tu sentido de maná y sabrás que estoy diciendo la verdad. Unos segundos después, el criminal lo miró boquiabierto. Los demás también se habían acercado en algún momento y ahora se miraban incrédulos. ¿Y cualquiera puede aprender esto? Percy asintió. Son unos cuantos pasos, pero siempre que haya alguien que los guíe, todos tendrán un segundo núcleo en un par de meses. Sonrió por dentro. La primera parte del plan había ido sobre ruedas. Ya podía ver a los bandidos salivando de codicia. No tendría que preocuparse de que lo mataran pronto. Ahora, solo tenía que asegurarse de que ninguno de ellos viviera lo suficiente para hablar de sus secretos. Pasaron 3 días más mientras Percy viajaba con el grupo. Al principio, habían sospechado de él, pensando que tramaba algo. Tampoco los culpaba exactamente, porque era cierto. Dudaba seriamente que alguna vez se encontraran con otro objetivo que fuera la mitad de cooperativo que él. El líder había cuestionado repetidamente la validez de sus palabras, advirtiéndole no tan sutilmente que las cosas no terminarían bien para él si intentaba algo divertido. Pero con el tiempo parecieron relajarse a su alrededor. Estaba seguro de que en parte se debía a que no intentaba escapar, ni siquiera cuando pretendían darle una oportunidad. Otra parte se debía a su demostración de circulación. La extraña técnica era bastante impresionante por sí sola, ya que Percy les mostró cómo aumentaba drásticamente su fuerza. Luego entró en detalles, explicando cómo funcionaba y cómo podían aprenderla, incluso guiándolos para limpiar sus canales de maná. De hecho, también había sido sincero, instruyéndolos con seriedad. Bueno, en su mayor parte. La única mentira que había añadido era que Ser Kelashen les concedería un segundo núcleo una vez que lo dominaran. Revelar 2 de sus secretos de esa manera había sido un riesgo, pero era necesario. Su segundo núcleo era el cebo que necesitaba para atraerlos el primer día para que no lo mataran en el acto. En cuanto a Ser Kelashen, era para convencerlos de que lo mantuvieran con vida, ya que era demasiado complicado aprenderlo sin guía. Pero había un par de objetivos ocultos más que había logrado. Al explicarles cómo usaba el vendaje para ocultar su segundo núcleo, había desviado su atención de cualquier otra cosa que pudiera hacer con él. Además, al mostrarles su afinidad pura junto con circulación, los había impresionado con su potencial, al mismo tiempo que se hacía parecer más débil de lo que era. En este momento, probablemente creían que su primer núcleo también carecía de afinidad. Y el momento de actuar se acercaba rápidamente, ya que uno de los bandidos abandonó al grupo para orinar detrás de una colina.
Sabiendo que probablemente esa era la mejor oportunidad que iba a tener, Percy envolvió sutilmente el vendaje alrededor de su mano derecha un par de veces. Eso fue todo. Respiró profundamente antes de hablar a través de la conexión. Ahora, Mickey. El cuervo planeaba sin hacer ruido a 1 metro de la hierba mientras se acercaba a su presa. Las plumas negras de Mickey lo hacían casi invisible contra el manto oscuro de la noche. Pronto, un hombre se hizo más grande en la visión compartida. Estaba mirando hacia otro lado, haciendo su trabajo sin ninguna preocupación en el mundo. Ya podían escuchar el suave repiqueteo del arroyo contra la piedra. Percy contuvo la respiración. Si la emboscada fallaba, perdería la vida. Con un poderoso aleteo, Mickey atravesó los últimos 15 pies y aterrizó sobre la cabeza del hombre. El pobre bandido apenas logró darse la vuelta cuando una garra le cerró la boca y la otra le arrancó la garganta. El joven exhaló el aire turbio de sus pulmones tan sutilmente como pudo, tratando de no alertar a los demás. Hasta ahora, todo bien. Luego, Percy inhaló profundamente de nuevo, dirigiendo el maná puro hacia su abdomen, antes de bombearlo a través de sus canales. En cuanto al maná del alma, lo reunió en su esternón, luchando contra la atracción de su alma. Caminó hacia el líder, Rek, si su memoria no le fallaba. Asesinar al núcleo amarillo era tan importante como la emboscada anterior, si no el doble. Al principio, acumular maná del alma fue difícil, pero una nueva corriente brotó a través del cordón etéreo, ayudándolo a acumularlo más fácilmente. Esto es mucho más de lo esperado. Las cosas más grandes que Mickey había comido en el pasado eran los duendes del bosque. Al ser criaturas semiconscientes, sus almas estaban mucho más desarrolladas que las ratas y serpientes que habían cazado antes. Aún así, no podían compararse con un humano en Orange. Sin embargo, Percy no mantuvo el maná en su núcleo por mucho tiempo, sino que lo absorbió rápidamente en su puño. Allí, deseó que se condensara bajo la cubierta del vendaje. ¿Qué pasa?, preguntó Rek. Percy se detuvo a unos metros de distancia. Estaba pensando. ¿Me dejaréis ir una vez que os haya enseñado todo? Seguramente, no necesitaréis nada más de mí en ese momento, ¿verdad? Al oírlo, el bandido le dedicó la sonrisa más amable del mundo, casi como un hermano mayor asegurándole a su hermano que todo estaría bien. Por supuesto. Has sido de gran ayuda, muchacho. Sigue cooperando y hasta puede que te dejemos unirte a nuestra pandilla. La actitud despreocupada de Rek le provocó escalofríos en la espalda a Percy. Estaba bastante seguro de que no lo dejarían ir. Sería mucho más seguro matarlo que dejar un rastro que su familia pudiera seguir. Entonces el joven le devolvió la sonrisa. Pero supongo que tampoco tengo intención de dejarlos ir, cabrones. Así que, supongo que estamos a mano. Percy ya había reunido suficiente maná de alma, aunque Rek no podía verlo. Incluso si activaba el sentido de maná, el vendaje se encargaría de ello. A continuación, el joven deseó que se endureciera y tomara la forma de su insidiosa arma, antes de enviar otro mensaje a su familiar. Llama su atención. Una sombra se elevó desde detrás de la colina, y las cabezas de los bandidos restantes se dirigieron en esa dirección. Sin embargo, a Percy no le importó, ya que corrió hacia Rek, señalando con la mano el torso del hombre. Al notarlo en el último momento, el líder de los bandidos levantó una gruesa lámina de piedra con un movimiento de su dedo. Pero eso no le ayudaría. Advertencia de contenido robado. Este contenido pertenece a Raw Roll. Reporte cualquier incidencia. El joven desvió un hilo de maná del alma hacia sus ojos y observó cómo la daga plateada atravesaba la barrera rocosa sin obstáculos y perforaba el alma del hombre como si fuera una hoja de papel. La herida siguió ensanchándose incluso después de que el proyectil saliera por el otro lado. Cuando Rek cayó de rodillas, su alma ya tenía un agujero más ancho que un puño y su cabeza hizo un ruido repugnante mientras se desplomaba hacia adelante sobre su propia pared. Los dos bandidos restantes tardaron unos instantes en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Para entonces, las líneas cian ya se habían encendido bajo la piel de Percy, mientras el joven sostenía el bastón en una mano y una versión más pequeña del obsequio de despedida ya se estaba formando en la otra. Se abalanzó sobre uno de los bandidos. El otro estaba a punto de ayudar a su amigo cuando Mickey se abalanzó, tratando de sacarle los ojos. Aunque no lo logró, el bandido logró rodar hacia un lado en el último momento, el familiar logró evitar que reforzara al oponente de Percy. El joven, por su parte, al principio tuvo algunas dificultades. Su juego de pies le permitió esquivar la mayoría de las bolas de fuego, pero las pocas que tuvo que parar hicieron que su arma se doblara y crujiera, mientras el calor dispersado le quemaba la piel y le hacía estremecerse. Al menos, así fue por unos momentos, hasta que su segunda arma tomó forma. Ignorando el sudor y las ampollas, se lanzó hacia el bandido, sorteando los hechizos que lo atacaban y acortando la distancia.
Un lanzamiento oportuno después, el tercer hombre estaba en el suelo, con los ojos vidriosos como los dos que estaban antes que él. A Mickey no le resultó fácil atrapar al último. La afinidad aérea del criminal no encajaba con la del pájaro, lo que le impedía alcanzarlo. Aún así, las tornas cambiaron rápidamente una vez que Percy se unió a la pelea, y el dúo eliminó al oponente final poco después. El joven se dejó caer sobre el suelo ensangrentado, respirando con dificultad. Esta había sido su pelea más difícil hasta el momento. La primera real también. Pero lo había logrado. Había derrotado a un núcleo amarillo él solo e incluso se llevó a sus secuaces con él. Y todo eso sin morir en el intento. ¡Ay! ¡Ay! Percy hizo una mueca cuando su familiar le picoteó el hombro en señal de protesta. Está bien, está bien. Lo hicimos juntos, dijo sonriendo. Ahora ve a comerte el alma y el núcleo de Rec antes de que se disipen. Graznar. Mickey no se calmó del todo, pero hizo caso de la instrucción, claramente emocionado ante la perspectiva de una comida tan gourmet. El joven descansó sobre su espalda, una inundación de maná pronto llenó su cuerpo. Sorprendido cuando la presión se intensificó, activó el sentido de maná, solo para ser cegado por el color amarillo brillante que llenaba su cuerpo. Incapaz de discernir nada, cambió a visión del alma, pero el intenso brillo plateado no era mucho más fácil de ver a través. Supongo que así debe sentirse Mickey antes de aprender a deshacerse del exceso de maná. Era mucho para absorber de una sola vez, pero Percy no le pidió a su amigo que dejara de comer. Sabía que una oportunidad así era difícil de conseguir. El alma digerida de Rec era, con diferencia, la fuente más rica y abundante de maná de alma con la que se encontrarían en un futuro próximo. Era un potente tónico que aceleraba enormemente la recuperación de su alma. Entrecerrando los ojos, casi logró ver cómo sus horribles heridas se cerraban en tiempo real. La visión casi le recordó la vez que su abuelo curó sus heridas físicas en cuestión de segundos. Mickey dejó de producir maná de alma unos 10 minutos después, pero procesarlo por completo les llevó un par de horas más. Para entonces, solo quedaba el cráter en el pecho de Percy, e incluso ese se había encogido al tamaño de una manzana. Vaya, tal vez debería agradecerle a Rec por elegirme. Percy calculó que solo necesitaría una pelea más como esta para recuperarse por completo. Por supuesto, no tenía intención de perseguir a más bandidos ni de provocar a otros núcleos amarillos, pero incluso las bestias naranjas que estarían cazando en su destino deberían funcionar en unas pocas semanas más. De hecho, pensó que probablemente podría rellenar su núcleo sin la ayuda de Mickey en este momento. Graznar. Tienes razón. Será mejor que sigamos adelante. El joven estaba agotado, por lo que descansar unas horas antes de reanudar su viaje no parecía tan malo. Lamentablemente, cuanto más tiempo permaneciera allí, mayores eran sus probabilidades de encontrarse con más problemas. Llegar al gremio lo antes posible probablemente era la opción más inteligente. Por suerte, los bandidos habían viajado en la misma dirección, por lo que no había perdido mucho tiempo. Calculando la distancia, Percy calculó que debería estar a un día de su destino. Se puso de pie y escaneó rápidamente los cadáveres en busca de algo de valor. Nada. Los pobres bastardos estaban en la ruina. Recuperando sus elixires, subió a su caballo. Solo faltaba una dosis de la bolsa. Naturalmente, habría sido demasiado derrochador para ellos usar los elixires en su estado concentrado. El alijo completo de Percy apenas les habría durado una semana. Su siguiente ascenso probablemente habría sido dentro de décadas, por lo que los elixires no habrían hecho mella de esa manera. En cambio, habían planeado diluirlos todos, haciendo que cada dosis durara al grupo durante casi un mes, y el alijo completo más de un año. Y solo por esa pequeña botella pagaron con sus vidas. Suspiró. Este era el verdadero Remior, lejos de los muros de su casa. Una jungla donde los de baja cuna como él tenían que arriesgar sus vidas todos los días por una pequeña posibilidad de sobrevivir. Pero lo haré. Pase lo que pase. El destello azul atravesó el grueso caparazón como si fuera mantequilla. Bien podría haberlo sido, contra el hechizo de un verde. Elaine agitó los brazos unas cuantas veces más, lanzando 3 látigos con cada movimiento, cortando en pedazos al resto de las criaturas. Ten cuidado de no dañar sus aguijones ni sus glándulas venenosas. Para eso estamos aquí, dijo Enid. La chica rubia estaba teniendo un poco más de problemas en amarillo, pero al menos su magia de tierra mantenía a raya a los enemigos. No tienes que preocuparte por ella, Enid. La princesa sabe lo que hace, dijo Elaine. Habiendo heredado el linaje, la afinidad de vida del muchacho no lo ayudó mucho en una confrontación directa. Aún así, redujo la presión sobre sus primos distrayendo a las bestias con sus clones. Lo único que digo es que cada escorpión vale 4 monedas de plata.
Sería un desperdicio perder algunos. Está bien, dejen de pelearse. Creo que logramos preservar a la mayoría de ellos, dijo Elaine. Se secó el sudor de la frente mientras la última de las criaturas caía inerte sobre la arena. Luego, caminó hasta uno de los cadáveres más intactos y se sentó sobre él. Extrayendo las últimas gotas de maná de su núcleo, manifestó un trago de agua para saciar su sed. Lo peor del desierto era el calor sofocante. Para colmo de males, tampoco era particularmente adecuado para su afinidad. Recargar sus reservas le llevó el doble de tiempo allí. Aún así, respiró profundamente para recuperarse lo más que pudo mientras descansaba. Enid pronto se unió a ella, también necesitada de un descanso. No era como si no hubieran considerado ayudar a Alain a recolectar el botín, pero el chico se había ofrecido voluntario para delegar la tarea servil a sus clones. En cambio, invocó su estado. Elaine Abelan. Núcleo de maná. Núcleo de maná verde, agua. Hechizos. Látigo, crudo. Suspiró. Su estado la irritaba cada vez que lo miraba. Su primer y único hechizo crudo se había registrado hacía varios años, pero la mejora aún se le escapaba. Estoy llegando a Guite, mi trasero, sonrió amargamente. Había decidido obtener un hechizo refinado incluso antes del regreso de Percy de Wewe, pero aquí estaba, con nada más que un solo hechizo crudo más de un año después. No solo eso, sino que su primo había logrado lo que ella no pudo, mientras todavía estaba en Orange. Y también tenía otros 3 hechizos. Sin embargo, a pesar de estar 2 grados completos por encima de él, Elaine ni siquiera pudo lograrlo con Percy tomándola de la mano, guiándola a través del proceso. Fortalecer su cuerpo y templar sus canales de maná había estado bien, pero simplemente no podía descubrir el patrón correcto para su afinidad. ¡Qué vergüenza! Lo único que podía hacer era volver a aceptar misiones tras misiones, concentrándose en su látigo. Al menos, ahora podía invocar la friolera de 6 construcciones a la vez. Lamentablemente, la gran cantidad no bastaba para que un hechizo refinado. Muy bien, son todos, dijo Alain, sacándola de sus pensamientos. 4 hombres estaban detrás de él, cada uno con un rostro idéntico al suyo, salvo por sus miradas desalmadas. No profirieron una palabra de queja, a pesar de los sacos de aspecto pesado que llevaban sobre los hombros, llenos hasta el borde con partes sucias de escorpión. Uno incluso tenía un aguijón que sobresalía de la bolsa, pasando a escasos centímetros de la mejilla del clon, pero a este no parecía molestarle en lo más mínimo. Por fin. Enid se puso de pie de un salto, emocionada. No veo la hora de darme un baño y dormir en una cama de verdad. Miró a Elaine expectante, instándola en silencio a que se apresurara. Ante el entusiasmo de su prima, ésta accedió, incorporándose mientras la comisura de sus labios se curvaba hacia arriba. Alain y Enid eran ambas nacidas en Orange, pero no perdieron el tiempo revolcándose en la autocompasión. ¿Qué derecho tenía ella a sentirse infeliz? El trío estaba a punto de salir cuando una repentina explosión de arena lo cegó. Elaine abrió los ojos un segundo después y se encontró con una visión espantosa. 3 figuras yacían en el suelo, inmovilizadas por largos aguijones. Cada uno era el doble de grueso y el triple de largo que los de los escorpiones normales, lo que los hacía parecer más lanzas que partes de un monstruo. Eran de un color púrpura intenso y goteaban gotitas de un tono más pálido. SSSSSS. Este contenido ha sido tomado ilegalmente de Raw Road, informe cualquier instancia de esta historia si la encuentra en otro lugar. Cada vez que el líquido caía sobre la piel de las víctimas, chisporroteaba y desprendía un humo que desprendía un olor pútrido. La espantosa escena hizo que Elaine temblara de terror por un momento. Por suerte, pronto recuperó el sentido común. Esos 3 no eran sus verdaderos primos, solo clones. Alain y Enid estaban bien, tumbadas a unos metros de distancia, afortunadamente la abominación no las había atacado. «¡Levántate! ¡Rápido!», gritó, agitando ya el maná en su esternón. Solo había logrado recuperarse un tercio, pero tendría que ser suficiente. Sus primos la oyeron y se apresuraron a ponerse de pie. Lamentablemente, no fueron lo suficientemente rápidos. Un segundo montículo de arena explotó justo debajo de donde estaba Alain, un sonido ensordecedor resonó en sus oídos. En cuanto la nube se calmó un poco, Elaine vio una pinza colosal apuntando hacia el cielo, con trozos de sangre húmeda colgando de sus bordes dentados. Su base estaba empapada en un charco carmesí que se hacía cada vez más profundo a medida que la sangre brotaba de las 2 mitades del cuerpo sin vida de su prima. ¡Ah! El grito de Enid fue lo único que evitó que Elaine vomitara en el acto. Apartó la vista del cadáver de Alain y se volvió hacia su última compañera de equipo superviviente.
Una segunda pinza había atravesado la arena en algún momento, pero por suerte no había dado en el blanco. Aunque estaba conmocionada, Enid seguía en una sola pieza. Elaine corrió, ignorando las protestas de sus piernas cansadas, levantando a su prima del suelo mientras seguía corriendo, tratando de poner distancia con el monstruo. Sintió que la arena temblaba mientras un temblor recorría su entorno. Resistiendo la tentación de mirar atrás, activó su sentido de maná. Una estrella verde brillante vibró en el cuerpo de la bestia, mientras múltiples corrientes del mismo color fluían a través de su rostro. Estaba usando sus pinzas para levantarse, su cuerpo ya estaba a medio camino sobre la superficie. Este escorpión era del tamaño de un elefante, con 3 colas largas agitándose sobre él. Al ser del mismo grado que la criatura, Elaine sabía que debería poder derrotarla con normalidad, pero no con tan poco maná y sin dejar a salvo a Enid. En ese momento, su mejor opción era huir. Desafortunadamente, la bestia no estaba del todo preparada para dejarlos ir. Tan pronto como terminó de salir del túnel improvisado, sus 3 pares de patas comenzaron a golpear y empujar contra la arena, mientras el pesado cuerpo del escorpión aceleraba hacia ellos. Como un ariete, la abominación se estrelló contra las dunas, sin apenas disminuir la velocidad. Se está poniendo al día. Elaine hizo una mueca. No había forma de que pudiera correr más rápido que el monstruo en su propio elemento. Y menos si llevaba a alguien en brazos. Reunió todas sus fuerzas para lanzar a su prima lo más lejos que pudo. Tal vez la caída podría haber herido a un humano normal, pero la chica estaba en hielo, así que simplemente rodó inofensivamente sobre la arena blanda. No es que pudiera sobrevivir mucho tiempo si Elaine no lograba matar a la bestia. Con suerte, eso la mantendría fuera de la pelea. Dándose la vuelta, Elaine respiró profundamente otra vez, considerando brevemente la idea de atravesar la última barrera y dominar la circulación en ese mismo momento. Entonces ella rió amargamente. Ni una posibilidad. Incluso si milagrosamente pudiera encontrar la explosión de inspiración que necesitaba, el aire árido del desierto hacía que este fuera el peor lugar posible para hacer circular el maná de agua. No. Tendría que conformarse con el único hechizo que tenía. Sus miserables reservas tampoco le alcanzarían para una pelea prolongada. Supongo que tendré que matarlo de un tiro. El escorpión se acercó rápidamente. Su enorme cuerpo estaba a solo una docena de metros de distancia cuando una ola de calma se apoderó de ella y un pensamiento extraño pasó por su mente. ¿Así es como se siente Percy cada vez que se mete en una pelea? Elaine había completado incontables misiones, pero no recordaba haber estado tan cerca de morir antes. La mayoría de las veces, su núcleo verde era suficiente para acabar rápidamente con las bestias naranjas y amarillas que cazaba. Incluso las pocas bestias verdes a las que se había enfrentado habían estado en mejores circunstancias. ¿Así se sentía al arriesgar su vida? Sacudió la cabeza. No era momento para tonterías. Extrayendo todo el maná de su interior y convocando toda la fuerza de sus músculos, giró su cuerpo hacia la bestia para acumular todo el impulso que pudiera. Pensó que cada pequeño movimiento podría marcar la diferencia. Se formaron 3 látigos en cada mano, pero no se detuvo allí. Deseó que se volvieran aún más firmes, incluso más afilados que antes, mientras un 4.º látigo comenzaba a manifestarse. Cuando la sombra del escorpión se cernió sobre ella, apenas podía verlo. Todo era borroso, las cuchillas giratorias de color azul dominaban su vista, mientras silbaban estridentemente, cortando el aire. Sin embargo, sí sintió el impacto. Los látigos se doblaron y un par de ellos incluso se partieron cuando una montaña chocó contra ellos. Al haber absorbido la mayor parte del peso, sus construcciones la salvaron de ser aplastada hasta convertirse en pasta, pero aún así se quedó sin aire en los pulmones y sintió oleadas de dolor que le recorrieron el cuerpo. Sus articulaciones se doblaron, sus huesos crujieron y pudo sentir que le ardían las plantas de los pies mientras ella y el monstruo se deslizaban por la arena abrasadora. Pero ella no dejó de girar. Siguió concentrada en sus látigos, su única salida, mientras les ordenaba que se reformaran, que se afilaran aún más, que destrozaran todo lo que se interpusiera en su camino. Suite 2. El sonido chirriante se intensificó a medida que ganaba velocidad. El maná se estaba agotando a un ritmo aterrador, los látigos se estaban volviendo meros hilos, pero, de alguna manera, todavía se sentían más fuertes que antes. Elaine no se detuvo. No podía detenerse. Un momento de vacilación significaría su muerte. La de Enid también. Siguió girando en el mismo lugar, su mundo consumido en un torbellino azul, mientras todos los demás sentidos se desvanecían. Felicitaciones. Tu hechizo ha evolucionado, látigo, rudimentario y GT, gambito del Kraken, refinado. No fue hasta mucho tiempo después que se dio cuenta de que ya no se deslizaba por la arena. El chirrido chirriante también había cesado.
No había nada que la empujara. Pero no soltó el maná de inmediato. No quería correr el riesgo. Elaine. En un momento dado, apenas se oía la voz de Enid. Se acabó. Está muerto, añadió su prima después de un momento. Solo entonces permitió que el hechizo se desvaneciera y se dejó caer débilmente. Sin embargo, no era el montículo de arena seca que esperaba. Todo su ser seguía dando vueltas, aunque apenas percibió un trozo verdoso de quitina húmeda frente a sus ojos. Intentó moverse, pero le dolían todos los músculos. Sentía más y más esa sustancia viscosa a su alrededor con cada movimiento. Prácticamente estaba nadando en ella. Necesitaré ayuda para llegar a casa. Técnicamente, el calvo había explicado lo que encontrarían en su destino. Tal vez, Percy no debería haberse sorprendido tanto por lo que veía ante él. Sin embargo, allí estaba, parpadeando repetidamente, luchando por creer lo que veían sus ojos. Tal vez le estaban jugando una mala pasada, cansados como estaban por el largo viaje. Gracio. Gracio. Sí, tampoco me di cuenta de que iba a ser tan grande. El gremio de alquimistas estaba situado junto a una estructura extraordinaria que parecía un árbol cónico. Además, era increíblemente alto y su punta se perdía entre las nubes. Estaba adornado de arriba abajo con luces brillantes de todos los colores, lo que le daba el aspecto de una creación humana, aparentemente erigida para algún gran festival. Sin embargo, esta afirmación no podría estar más lejos de la verdad. Para empezar, no se trataba de una planta en absoluto. Estrictamente hablando, era una montaña. Su tronco era en realidad una estrecha columna de roca, de varios kilómetros de largo, que se elevaba hacia el cielo como la lanza de un gigante. Tampoco había nada artificial en ello. Innumerables hongos enormes crecían por toda la empinada ladera, con sus tallos doblados hacia arriba. Como resultado, sus tapas miraban hacia las estrellas, formando plataformas de cientos de metros de ancho. Estas protuberancias titánicas liberaban constantemente maná de todo tipo, lo que le daba al lugar su brillo variado. Entonces, esta es la aguja fúngica. Según su abuelo, era uno de los mayores tesoros naturales de Remior. Además, una de las principales razones por las que otras razas los buscaban. Múltiples ríos subterráneos de maná convergían debajo de él, lo que permitía que los monstruosos hongos prosperaran. Esto, a su vez, había dado lugar a un ecosistema verdaderamente extraño donde se podía encontrar el ingrediente principal de los elixires. El gremio, donde viviría Percy, se construyó en su base, mientras que los terrenos de caza, donde él y Mickey pasarían la mayor parte del tiempo, eran los hongos gigantes. Graznar. El grito de su familiar le recordó al joven que el caballo debía galopar más rápido, y que debía tocarlo suavemente con el talón. Ya habría tiempo de sobra para hacer turismo más tarde. No debía demorarse y correr el riesgo de que lo atacaran de nuevo. Su alivio era palpable cuando vio la entrada del gremio. Por fin estaba a salvo. La falta de colas también es una ventaja. No es que no fuera un destino popular. Todo lo contrario, de hecho. Los aspirantes a alquimistas y comerciantes viajaban al gremio durante todo el año. Aún así, no se podía comparar con el tráfico que se dirigía a los templos de la orden, donde un tercio de los hijos de Remior eran llevados para realizar la prueba. Y menos a estas horas de la noche. ¿Está todo bien por tu parte? Percy se había despedido de él hacía unos minutos. El pájaro no podía seguirlo hasta el interior del gremio, por lo que el plan era que Mickey diera la vuelta y buscara un lugar donde quedarse al otro lado del tronco. Al parecer, la base de la aguja estaba designada como el nivel inferior de los terrenos de caza, poblados en su mayoría por bestias rojas. Allí, el pájaro podía volar sin obstáculos, sin que nada se atreviera a acercarse. Por supuesto, el gremio tenía numerosos escuadrones patrullando el perímetro de la estructura para evitar que los intrusos entraran sin autorización. Dicho esto, no les importaría mucho que una bestia solitaria pasara por el nivel inferior. Graznar. Después de recibir la confirmación de su amigo de que estaba bien, Percy se acercó a los guardias. Los dos hombres llevaban túnicas verdes, del mismo color que sus núcleos. La ropa era impecable, pero no tan extravagante como las togas y sandalias de aspecto extraño de los guardias del templo. Estaban medio dormidos, uno incluso se sorprendió por su apariencia, probablemente no esperaban visitas después de la medianoche. Aún así, eran profesionales. Sin quejarse, le pidieron los documentos oficiales que respaldaban su propósito en el gremio. Percy sacó la carta de su abuelo, que uno de los guardias leyó rápidamente, antes de entregarle una placa de madera. Si encuentras este artículo en Amazon, ten en cuenta que fue tomado sin el consentimiento del autor. Repórtalo. Esto es solo para huéspedes. Deberás registrarte correctamente dentro del tercer edificio a tu izquierda.
Pero no está abierto en este momento. Por ahora, sigue hasta llegar al edificio con la puerta azul y luego ve a la derecha hasta llegar a la posada. Puedes pasar la noche allí gratis. Los establos están al lado. Percy asintió y entró caminando, con su caballo a cuestas. En cuanto entró en el asentamiento, sus ojos se abrieron de par en par, motas de luz danzaban en el viento, como copos de nieve de colores que pintaban todo de alegría y asombro. También había visto algunas afuera, pero aquí eran mucho más densas. Probablemente gracias a algún encantamiento a gran escala que las mantenía dentro del perímetro del gremio. Los diminutos orbes se desvanecían en la nada cada vez que tocaban un objeto, uno rojo lo sobresaltó cuando aterrizó en su nariz. Todos deben venir de los hongos. Instintivamente, inclinó la cabeza hacia arriba, mirando boquiabierto el cegador mar de colores que descendía lentamente del cielo. Eran incluso más numerosos que las estrellas, y se movían y se mezclaban, formando patrones siempre cambiantes de magia pura. De repente, una pregunta surgió en su cabeza. ¿Puedo absorberlos? Respiró profundamente y dejó que las motas se acumularan en espiral en sus pulmones mientras dirigía el maná hacia sus dos núcleos. Su regeneración era ligeramente más rápida que en el exterior, quizás un 20% más o menos, pero eso era todo. Eso haría que luchar sobre los hongos gigantes fuera un poco más conveniente. Dicho esto, la diferencia no sería grande. Mickey también podría conseguir algo de maná mental para su segundo núcleo, aunque sería insignificante. Ni siquiera podría compararse con la niebla roja que había fuera del templo de la orden, por lo que se necesitarían los años habituales para reunir suficiente a este ritmo. Percy todavía tendría que encontrar una fuente diferente, que era uno de sus objetivos para el futuro cercano. Luego negó con la cabeza. Ese es el problema de mañana. Ahora vamos a dormir un poco. Siguiendo las instrucciones del guardia, se dirigió lentamente hacia la posada, mientras apreciaba las vistas que lo rodeaban. La arquitectura era muy diferente a lo que estaba acostumbrado. A diferencia de la mansión de su familia, que estaba hecha principalmente de madera, todos los edificios aquí estaban hechos de piedra. No solo eso, sino que todos parecían estar en perfectas condiciones, como si hubieran sido construidos hace solo unos días. Por supuesto, este no era el caso. El gremio de alquimistas era incluso más antiguo que la casa Abelan. Muchas veces más, de hecho. Percy no se sorprendería si estas casas y tiendas ya hubieran estado aquí durante decenas de milenios. Deben estar encantados con runas de preservación. El joven no pasó por alto los numerosos glifos que brillaban tenuemente sobre las superficies pulidas. Los símbolos brillaban un poco más cada vez que una de las motas de colores caía sobre ellos, antes de desvanecerse un momento después. Pronto encontró la posada, pero la omitió por ahora y entró en los establos. Por suerte, estaban abiertos y los atendía un empleado con un uniforme como el de los guardias, aunque el suyo era amarillo. No había muchos caballos en el interior. No mucha gente los usaba en Remior, ya que viajar a pie era más fácil una vez que llegabas a Amarillo. Con 9 veces la velocidad y la resistencia de un humano normal, la única razón para que un amarillo o superior montara a caballo sería si estuviera escoltando a alguien de un grado inferior. Incluso entonces, técnicamente tenían la opción de llevar a esa persona a ellos mismos, aunque se vería extraño y completamente tonto. Percy se rió entre dientes, imaginando a Gawain llevándolo a caballito. O a recapilando a sus 3 lacayos en su espalda como si fueran sacos de arroz. ¿Cuánto tiempo quiere que se lo guardemos?, le preguntó el empleado sacándolo de sus pensamientos. Percy sintió que se le calentaban las mejillas al darse cuenta de que parecía un loco riéndose para sí mismo. Luego se encogió de hombros. ¿Puedo venderlo en su lugar? No pienso irme pronto. Sería más barato comprar otro caballo cuando llegara el momento de irse, si es que necesitaba uno para entonces. Estrictamente hablando, Percy no tenía idea de cuánto tiempo se quedaría. Dependería de muchos factores que no podía tener en cuenta en ese momento, como su éxito o fracaso en el gremio, o los tesoros que sus futuros clones lograran traer de regreso a Remior. Aún así, calculaba que estaría aquí al menos un año o 2. El hombre asintió y golpeó una moneda roja contra el mostrador, lo que provocó que Percy levantara una ceja. Supongo que eres nuevo aquí. Esta moneda vale 1 punto de contribución. Los colores siguen el mismo patrón que los grados, las monedas naranjas valen 10, las amarillas 100, etc. Las necesitarás para todo lo que compres o vendas en el gremio. El joven recogió la moneda y la examinó intrigado durante un par de momentos antes de arrojársela al bolsillo. Estaba a punto de bombardear al dependiente con un montón de preguntas, pero el tipo se le adelantó levantando la mano. Mira, muchacho, sé que quieres preguntarme más cosas, pero te lo explicarán todo en la orientación cuando te registres mañana. Por ahora, ve a dormir un poco. Te ves horrible.
No te ofendas. A Percy no le importó, pues se dio cuenta de que probablemente el empleado tenía razón. Le dio las gracias antes de irse. Al entrar en la posada, le mostró su placa de madera al hombre que estaba allí, antes de que lo llevaran a su habitación para pasar la noche. No era el lugar más lujoso, pero al menos estaba limpio, probablemente encantado por eso. Sin duda era mejor que la celda de Mickey en Huehue. Su propia habitación en casa también, aunque no por un gran margen. Supongo que este es mi hogar ahora. Percy mentiría si dijera que no está preocupado. Sabía que estaría a salvo dentro del gremio y ya había ido a ver cómo estaba su familiar 6 veces desde que entró al asentamiento. Sin embargo, no tenía idea de lo que le depararía el mañana. ¿Prosperaría en ese lugar o se hundiría hasta el fondo y sería olvidado? Supongo que solo hay una forma de averiguarlo. En cuanto los primeros rayos de sol entraron en su habitación, Percy abrió los ojos de golpe. El joven prácticamente se puso de pie de un salto, ansioso por registrarse como alquimista y comenzar a cazar de inmediato. Todavía estaba cansado, apenas había logrado dormir un par de horas. No es que no hubiera intentado descansar un poco más, pero su ansiedad y anticipación habían ganado por poco al agotamiento. Dicho esto, al menos ahora estaba funcional y no quería dejar a su familiar solo allí afuera ni un momento más de lo necesario. Mickey, ¿cómo estás? La respuesta llegó con retraso y forzada. Graznar. Con ella, Percy recibió una imagen en primer plano de las ramas de un árbol, probablemente donde el pájaro había anidado durante la noche. El joven tampoco pasó por alto el dejo de enojo que contenía la respuesta de su amigo. Mickey debería haberse despertado. Percy se rió entre dientes. Lo siento, amigo. Tenía que asegurarme de que estabas bien. Al salir de la posada, se detuvo brevemente para apreciar el paisaje. Las motas de colores se veían diferentes a las de antes, brillando mientras revoloteaban bajo la suave luz, pero eran tan hermosas como la noche anterior, si no más. También había algo de movimiento en las calles, aunque no tanto como esperaba. Supongo que la mayoría de la gente no se despierta tan temprano. Los pocos que vio llevaban el uniforme del gremio, con distintos colores que coincidían con su grado. La mayoría eran amarillos, pero vio un par de verdes e incluso un azul en algún momento. En cuanto a los de menor categoría, aún no había visto ninguno. Espero que no sea obligatorio llevarlo. Llamaré la atención si soy el único que viste túnicas naranjas, hizo una mueca al pensarlo. Volviendo sobre sus pasos de la noche anterior, recordó las instrucciones del guardia y trató de encontrar la oficina de registro. Finalmente llegó, aunque después de haber tomado un par de caminos equivocados y verse obligado a preguntar a un transeúnte. La culpa es del cansancio. Por suerte, el edificio ya estaba abierto, lo que le evitó la tortura de esperar afuera. Un empleado lo recibió con una sonrisa. Buenos días. Necesitamos tu credencial de invitado, tu carta de recomendación y algunos datos sobre ti, dijo, mientras le pasaba un papel y una pluma. Percy le entregó la placa de madera y la carta de su abuelo antes de examinar el documento. Era un formulario que debía llenarse con todo tipo de información personal. Mi nombre, edad, familia, grado de nacimiento, grado actual, afinidad, linaje, razones para unirme al gremio, experiencia previa con la alquimia. Todo parecía normal, aunque no se sentía cómodo con todos los campos. Naturalmente, no revelaría nada sobre su segundo núcleo, pero tenía que ser sincero sobre el primero. ¿Pasa algo?, preguntó el empleado después de un minuto. Bueno, me preguntaba. ¿Para qué necesitas toda esta información? Advertencia de contenido robado, esta historia pertenece a Raw Roar. Informar de cualquier incidencia en otro lugar. El hombre rió entre dientes. No te estreses tanto. Sé que ahí fuera es una jungla, pero no tienes de qué preocuparte mientras estés dentro de la jurisdicción del gremio. Necesitamos saber algunas cosas básicas sobre las personas que trabajan aquí para asegurarnos de que todo esté en orden. Sin embargo, nadie filtrará detalles de tu linaje ni utilizará la información que proporciones para hacerte daño. Percy asintió, aunque de mala gana. Esto coincidía con lo que había explicado el calvo, pero aún así se sentía extraño ser tan abierto sobre su afinidad con el alma y su habilidad. Lógicamente, entendía que nadie descifraría su función. E incluso si alguien quería lastimarlo, no era como si necesitaran esta información para hacerlo. Aún así, sintió que se le revolvía el estómago después de terminar, como si lo hubieran desnudado frente a un extraño. Genial. Tomará aproximadamente 1 hora procesar tu registro y preparar tu nueva credencial y ropa. Mientras tanto, sígueme. El empleado ya estaba caminando por el pasillo cuando terminó de hablar. Percy lo alcanzó rápidamente. Sobre las túnicas. ¿Es obligatorio llevarlas?, preguntó con algo de esperanza en sus ojos.
El hombre le lanzó una mirada de disculpa, probablemente dándose cuenta del origen de su preocupación. Me temo que sí. De todos modos, te aseguro que tu categoría inferior no afectará tu capacidad para acceder a ninguna de las instalaciones del gremio. Si sospechas que alguien se ha negado a alojarte solo por eso, asegúrate de informar a la dirección del gremio. La expresión de Percy decayó al comienzo de la respuesta del empleado, aunque tuvo que admitir que se sintió mejor al final. Pronto llegaron a una puerta abierta que conducía a una pequeña habitación con unos cuantos juegos de escritorios y sillas frente a una pizarra. Allí ya estaban sentadas dos personas, ninguna de las cuales llevaba la túnica del gremio. Para ahorrar tiempo, le explicamos todo por partes, dijo el empleado. Por favor, espere en esta sala por ahora. Su orientación comenzará cuando se reúnan algunas personas más. Después de irse, Percy miró a los otros recién llegados. Ambos parecían tener más o menos su edad, aunque sería engañoso hacer suposiciones basándose únicamente en eso. Al haber alcanzado la edad adulta, les llevaría décadas notar algún cambio físico, dado sus núcleos amarillos. Al principio también lo miraron, pero rápidamente fruncieron el ceño y perdieron el interés al notar su calificación. A pesar de lo que había dicho el empleado, la gente no dejaría de menospreciarlo así como así. Como mucho, las reglas del gremio obligaban a las personas a no rechazarle ningún servicio importante, pero sus pensamientos seguían siendo los suyos. Está bien. No hablemos más. Esperemos todos en silencio. Y así lo hicieron, durante varias horas más. El empleado trajo a 3 personas más en varios momentos, pero no parecía muy entusiasmado con comenzar la orientación todavía. Percy se entretuvo mirando a través de los ojos de su familiar, observando al pájaro cazar algunas criaturas negras parecidas a avispas, llenándose la cara de núcleos rojos. Sin embargo, los demás en la sala no tenían esa opción. ¿Cuánto falta para que empecemos? Llevo aquí 6 horas, le gritó uno de ellos al dependiente la siguiente vez que apareció. Pido disculpas por la demora. Normalmente, hacemos esto en grupos de 7. Lamentablemente, hoy ha sido un día lento. Si nadie aparece en la próxima hora, comenzaremos de todos modos. Las reacciones fueron diversas. Algunos se mostraron visiblemente molestos al saber que debían esperar más tiempo, mientras que otros parecían aliviados de tener finalmente un plazo concreto. En cuanto a Percy, se mostró un poco más neutral al respecto. Todavía tenía ganas de salir y empezar a cazar, por supuesto, pero ya no estaba preocupado por Mickey. Era difícil estarlo, después de ver al pájaro jugar toda la mañana. De cualquier manera, la empleada regresó unos minutos después para acabar con su sufrimiento, con la 7ª persona a cuestas. Era una chica de unos 15 años, con el pelo oscuro y despeinado que apenas le llegaba a los hombros. Combinaba con el color de sus ojos, medio ocultos tras unas gafas. Su figura era menuda y vestía ropa informal. No era exactamente lo que uno esperaría de una dama noble. De hecho, a diferencia de los demás en la habitación, Percy no reconoció la insignia de su casa. Debe ser una nueva familia. De cualquier manera, ella estaba en Yalo, como todos los demás excepto él. Supuso que todos ellos también eran nacidos en Orange. Encajaba con sus apariencias. No parecían lo suficientemente mayores para ser nacidos en Red ni lo suficientemente jóvenes para ser nacidos en Yalo. Al menos, la chica nueva no lo miró con burla como el resto. Bueno, técnicamente ni siquiera le dedicó una mirada, ni a nadie más, de hecho. Ignorando todas las miradas molestas dirigidas hacia ella, se sentó en la silla más cercana, antes de apoyar su cara sobre el escritorio. Evidentemente, solo estaba haciendo los movimientos, todavía medio dormida. Ya es más de mediodía. Está peor que Mickey. El empleado se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos. Su mirada se detuvo en la chica somnolienta por un momento, pero no se detuvo en ella. Me disculpo nuevamente por haber tardado tanto, pero finalmente podemos comenzar. La primera parte de la explicación del empleado no fue nada revelador. Repasó algunas cuestiones mundanas, como cómo se esperaba que se comportaran dentro del gremio. El resumen fue que se les permitía hacer prácticamente lo que quisieran, siempre que llevaran uniforme, trataran a los demás con cortesía y no mataran, robaran o engañaran. A cada uno de ellos se le entregarían 5 puntos de contribución para empezar. No era una suma enorme, pero era más que suficiente para cubrir sus gastos de alimentación y alojamiento durante el primer mes. Más allá de eso, tendrían que pagar sus gastos de su propio bolsillo. Dicho esto, no era difícil reunir lo suficiente para las necesidades básicas. El empleado incluso les dio una rápida descripción general del asentamiento, mostrándoles dónde encontrar tiendas, posadas, restaurantes y otras instalaciones importantes en un mapa. Todo bien hasta ahora, pensó Percy, reprimiendo un bostezo.
fue la siguiente parte de la orientación la que le hizo abrir los ojos de par en par. Esto era lo que le interesaba. La mayoría de ustedes están aquí porque, naturalmente, necesitan elixires para avanzar. Nuestro gremio es donde se producen. Pueden aprender a prepararlos ustedes mismos, pero también pueden comprarlos con puntos de contribución. ¿Cuánto cuesta una dosis?, preguntó alguien. El empleado sonrió amargamente. 400 puntos. Su respuesta provocó fuertes suspiros en la audiencia. ¿Por día? Esto es suficiente para comprar comida y alojamiento durante 7 años. Después de esperar a que se acabara el parloteo, el empleado volvió a hablar. Es caro, pero eso ya lo sabías. No es más barato comprarlo en el gremio que en cualquier otro lugar. Sin embargo, aquí puedes encontrar todo tipo de oportunidades para ganar puntos de contribución. La habitación permaneció en silencio, lo que le animó a continuar. Hay muchas maneras de conseguirlos. Las más sencillas son trabajos como el que estoy haciendo ahora, sonrió. Aunque estos puestos no pagan tan bien. Normalmente los tomamos como vacaciones, para cuando queremos tomarnos las cosas con calma durante un par de semanas. Entonces, ¿cuál es el método más rentable?, preguntó un iniciado. Alquimia, por supuesto. Después de todo, es la especialidad del gremio. No hay mejor forma de ganar puntos que elaborando tus propios elixires y ganando dinero vendiendo el excedente a otros. Pero me temo que hay una trampa. Nadie pareció sorprenderse por sus palabras. Si fuera tan fácil, nadie se molestaría en hacer nada más. Aprender el arte es un proceso que requiere mucho tiempo y supone un gasto enorme de dinero. Tendrás que dedicar meses, si no años, para dominarlo. También tendrás que tirar a la basura un almacén de ingredientes. Hasta entonces, perderás más puntos de los que ganes. Todos se quedaron con la cara desanimada, pero él continuó. En consecuencia, te aconsejo que te olvides de la alquimia por el momento. Si tienes aspiraciones elevadas de vivir una vida de lujo y riqueza, podría ser algo por lo que debas trabajar a largo plazo. Por ahora, tu mejor opción es aventurarte en la aguja fúngica y cazar avispas estrelladas. ¿Qué implica eso?, preguntó un joven. Percy lo reconoció como una de las 2 personas que habían llegado antes que él. El empleado procedió a explicar cómo funcionaban los terrenos de caza. Básicamente, la aguja fúngica estaba dividida en 5 niveles, según el grado de las bestias que vivían allí. Cuanto más alto se ascendía, más fuertes se volvían las avispas. En el nivel del suelo, donde se encontraba Mickey, solo se podían encontrar zánganos estelares, que tenían núcleos rojos y eran aproximadamente tan grandes como el puño de un hombre. Más arriba, se podían encontrar trabajadores estelares, soldados, caballeros y comandantes, que aumentaban progresivamente tanto en tamaño como en grado, hasta llegar a azul. La narrativa ha sido obtenida ilícitamente, si la encuentras en Amazon, denuncia la infracción. Incluso se rumoreaba que en las profundidades de la aguja fúngica se escondía una reina estelar con un núcleo violeta. Sin embargo, nadie podía verificar si esto era cierto, ya que entrar en la estructura estaba estrictamente prohibido. La cantidad de insectos que vivían dentro de la aguja eclipsaba ampliamente a los pocos que deambulaban por el exterior. Aún así, la principal prioridad del gremio era preservar el ecosistema local, por lo que a la gente solo se le permitía vagar libremente y cazar hongos gigantes. Lo que se quiere cosechar es la glándula especial que todos los tipos de avispas comparten, a unos centímetros debajo de su núcleo. Según el empleado, este órgano único contenía unas gotas de néctar, el ingrediente principal de los elixires. La cantidad de néctar contenida en cada glándula dependía del grado de la criatura. Al parecer, los zánganos estelares del nivel inferior solían llevar 5 gotas y cada grado superior tenía el triple que el de abajo. Cada gota de néctar se valoraba exactamente en un punto de contribución, o tal vez sería más preciso decir que era al revés. Claramente, toda la economía del gremio de alquimistas se había construido en torno a la sustancia exótica. Al final, todo se reduce a tu habilidad de combate. Si eres bueno, puedes matar muchas avispas por día y ganar un montón de puntos. Lamentablemente, eso significa que algunos de ustedes pueden estar en desventaja. A Percy no le gustó cómo todos se volvieron hacia él después de esa declaración. Pero no se equivocan. La mayoría de estas personas estarían cazando a los soldados estelares en el tercer nivel, mientras que él y Mickey tendrían que arreglárselas con los trabajadores en el segundo. Aún así, esto no era necesariamente algo malo. En realidad le gustaba la idea de tener un nivel entero para él solo. Después de todo, tenía muchos secretos. Cazar en un área llena de gente sería un inconveniente. ¿Alguna pregunta?, preguntó el empleado después de terminar. Solo una persona levantó la mano. La última en llegar fue la chica de las gafas.
Se había pasado toda la orientación boca abajo sobre el escritorio, así que Percy supuso que se había quedado dormida durante todo el proceso. El empleado tampoco parecía muy contento y frunció el ceño. Probablemente pensó que iba a preguntarle sobre algo que ya le había explicado. Aún así, no la detuvo. ¿Estamos obligados a cazar o a elaborar cerveza? El hombre levantó una ceja, sin esperar esa pregunta. No, nadie puede decirte qué hacer. Si quieres dedicarte a otros trabajos y pagar solo tus gastos, técnicamente puedes hacerlo. Pero de esa manera no podrás permitirte comprar los elixires. ¿Por qué venir al gremio si no estás dispuesto a hacer esas cosas? La chica somnolienta asintió distraídamente, aparentemente satisfecha con la respuesta. No dijo mucho más, sino que se dejó caer de nuevo en su escritorio y reanudó su siesta. El empleado pasó otros 5 minutos dándoles algunos consejos e instrucciones más. A continuación, les pidió cortésmente que salieran de la sala para dejar espacio para el siguiente grupo después de entregarles sus credenciales y sus túnicas. Encontrar un lugar donde quedarse no fue difícil. El gremio estaba lleno de casas vacías, todas hechas de la misma piedra encantada, esperando a que nuevos miembros las reclamaran. Percy eligió un lugar cerca de la puerta trasera del asentamiento, para acceder más fácilmente a la aguja. Solo necesitaba presionar su placa contra una runa en la puerta para registrarse como el nuevo propietario, lo que le permitía entrar y cerrar la puerta cuando quisiera. Al final de cada mes, tendría que pagar el alquiler en un lugar designado para recargar la placa. Después de echar un vistazo rápido al interior, se dio una ducha antes de ponerse la túnica naranja. Aún le molestaba tener que llevarla a todas partes, pero al menos le resultaba lo suficientemente cómoda para cazar. Como no había tenido la oportunidad antes, se bebió de un trago su dosis diaria de elixir, dejando los últimos frascos que le quedaban en casa antes de salir a hacer algunas compras. A pesar de tener mucha hambre, no compró mucho y se conformó con una hogaza de pan. La comió de camino de vuelta, pensando que podría volver a por más cosas más tarde. En ese momento, prefería evitar perder más tiempo. Ya era tarde. Había aceptado que no cazaría mucho hoy, pero quería al menos encontrarse con Mickey y explorar el primer nivel para familiarizarse con el área. Salió por la puerta trasera e ignoró el puente colgante que conducía al primer hongo. Ese era el camino hacia el segundo nivel, del que se preocuparía mañana. Permaneciendo en el suelo, comenzó a dar vueltas alrededor de la montaña. El viaje completo le habría llevado varias horas, pero ya le había pedido a su familiar que lo encontrara a mitad de camino. El pájaro volaba mucho más rápido de lo que él caminaba. Aunque Mickey lo había mantenido informado durante todo el día, el joven no pudo evitar exhalar aliviado después de verlo en persona. Era el tiempo más largo que habían pasado separados. Grabado. Grabado. Evidentemente el familiar sentía lo mismo. Entonces, ¿te importaría mostrarme tu nuevo hogar? Quiero ver de qué se tratan estas avispas estrelladas. No era como si no hubiera buscado los bichos en el camino, pero no había encontrado ninguno. Las motas de colores perjudicaban la visibilidad e incluso interferían con el sentido de Maná. Graznar. El pájaro echó un vistazo rápido a su alrededor antes de volar en cierta dirección. Unos momentos después, regresó con algo retorciéndose en su pico. Su forma no era muy diferente a la de una avispa normal, pero era mucho más grande. En su mayor parte, su caparazón era negro. Sin embargo, Percy no pasó por alto los numerosos puntos diminutos que brillaban a lo largo de la resbaladiza quitina, parecidos a las motas de su entorno. Bueno, entonces se mimetizan con el entorno. ¿Cómo lo conseguiste con tanta facilidad? Mickey no tuvo que esforzarse mucho para localizar al enorme insecto, que aparentemente no se había visto afectado por su camuflaje. El familiar le señaló los ojos con un ala. Grabado. Grabado. Percy sonrió irónicamente. No es de mucha ayuda. No podría detectar uno a más de 20 pies de distancia. A menos que... Reuniendo algo de maná espiritual en sus ojos, aparecieron 3 llamas plateadas de distintas formas y tamaños. La suya era la más grande, seguida por la de Mickey. La de la avispa no era tan brillante, apenas un jirón a punto de extinguirse, pero estaba allí de todos modos. Esta era una buena noticia. Debido a su naturaleza como familiar, Mickey había manifestado algunas habilidades únicas que le permitían interactuar con las almas de los demás. Al principio, solo había afectado a su pico, lo que le permitía consumir las almas de sus presas. Sin embargo, después de su avance a naranja, se había extendido a sus garras y ojos. Evidentemente, aunque las motas de colores afectaban tanto al sentido de maná como a la vista normal, no estaban vivas y, por lo tanto, podían filtrarse a través de la visión del alma. Es bueno saber que tenemos al menos una ventaja sobre los demás. Aún así, Percy no logró ver ninguna otra avispa cerca.
Al parecer, eran bastante escasas. A pesar de tener la capacidad de verlas, él y Mickey tendrían que moverse mucho. Come su corazón, pero ten cuidado de no dañar nada más. El pájaro hizo caso a sus instrucciones y rápidamente puso fin a la miseria de la avispa, graznando de satisfacción después de tragarse el sabroso bocado. Percy sacó un cuchillo y cortó con cuidado el tórax del insecto en forma vertical antes de introducir los dedos en el interior en busca de algo. Unos momentos después, sacó una bola blanda y esponjosa del tamaño de la mitad de una cereza. Sacó un pequeño frasco de su bolsillo, lo destapó con la boca antes de hacer un pequeño orificio en la glándula y apretarlo sobre la boca de la botella. Una gota de un líquido viscoso cayó dentro. Brillaba con un color ámbar intenso, un poco como la miel mágica. Pensándolo bien, no es eso precisamente lo que es. El joven apretó la glándula con más fuerza hasta que contó 5 gotas. Esto ya valía tanto como lo que le había dado el gremio. Evidentemente, el empleado no bromeaba cuando decía que sería fácil ganarse la vida. Aún así, necesito 800 gotas por día para ambos núcleos. Era una suma enorme. Percy no estaba seguro de si era posible conseguir esa cantidad. Mickey y Soul Vision sin duda ayudarían, pero tendrían que cazar 160 Story Drones en promedio. Mickey, vamos a jugar a un juego. El que encuentre más avispas en las próximas 2 horas gana. Graznar. El familiar estaba encantado, pues apenas había logrado una victoria en su pequeña competencia. Percy, por otro lado, no estaba tan emocionado. Sin embargo, su derrota no fue lo que le agrió el humor. Robado de Raw Road, esta historia debe denunciarse si se encuentra en Amazon. Como era de esperar, la casa en el primer piso no es muy eficiente. Al final, los dos solo habían encontrado otras 5 avispas. Extrapolando, calculó que, incluso si pasaran todo el día haciendo esto a partir de ahora, solo obtendrían unos 200 puntos de contribución, apenas la mitad de una dosis. Una cuarta parte de lo que necesitaba. Pero no todo fue malo. Matar a los drones fue fácil, ya que no ofrecieron mucha resistencia, lo que hizo que la planta baja fuera bastante segura. También estaba seguro de que nadie en su sano juicio se molestaría en hacerlo, lo que significaba que no tendría que preocuparse de que sus secretos se filtraran. Finalmente, estaba seguro de que él y Mickey mejorarían con un poco más de experiencia y aumentarían su cosecha después de unas semanas más. Aún así, no será suficiente, sacudió la cabeza. Pero eso estaba bien. No había esperado que esto funcionara. Su objetivo siempre había sido el segundo nivel, los trabajadores estelares que estaban allí eran más adecuados para sus grados. Incluso si ignoraba el hecho de que poseían 3 veces más néctar que los zánganos, sus núcleos naranjas acelerarían el avance de Mickey y sus almas harían lo mismo por su propia recuperación. Después de meter el resto de su botín en el frasco, lo agitó unas cuantas veces y se maravilló al ver el costoso líquido que se arremolinaba en el fondo. No era tanto como necesitaba, pero era un comienzo. Su objetivo para el día siguiente sería hacerlo mejor. Percy se despidió como de costumbre antes de regresar al asentamiento. El sol ya se había puesto hacía rato, pero según el dependiente las tiendas aún no debían haber cerrado. El joven esperaba conseguir algunos suministros para su nueva morada. Después de todo, se quedaría allí durante algún tiempo. Más le valía hacerlo cómodo. Percy llevaba 4 bolsas de papel llenas de comestibles. Si bien había encontrado muchas especias exóticas e ingredientes que no tenían en la mansión, había hecho las compras de forma bastante básica. Solo había comprado cosas como pan, leche, huevos y algo de fruta. Después de todo, nunca había aprendido a cocinar y dudaba de que tuviera tiempo para un nuevo pasatiempo en un futuro cercano. Quizás algún día. Estaba a solo un par de cuadras de su nueva casa cuando un olor interesante le llamó la atención. Venía de su izquierda, donde había un pequeño puesto. Lo manejaba un tipo regordete que encendía una estufa con magia de fuego. Esta era la primera persona que Percy había visto con una túnica naranja. Parecía un poco mayor que los demás también, aparentemente de unos 35 años. Un nacido rojo. El chico también lo notó y le hizo señas para que se acercara. ¿Primer día aquí? ¿Qué me delató? Nada, en realidad. Simplemente no te había visto antes. Le entregó a Percy algo caliente, envuelto en un trozo de pergamino. El joven lo olió un par de veces, tratando de discernir qué era. Parecía un panqueque, chorreando miel. Sin embargo, estaba enrollado y también estaba crujiente. Percy luchó por contener la saliva. ¿Qué es esto? Se ve delicioso. Sabe aún mejor, sonrió el hombre. Los llamo panecillos con miel. ¿Cuánto? Preguntó Percy, metiendo la mano en su bolsillo. El chico meneó la cabeza. El primero es por cuenta de la casa.
Piénsalo como un regalo de bienvenida. O como una solidaridad de Redburn, si lo prefieres. Gracias. Si el tipo le ofrecía algo, Percy no se andaría con rodeos. Mordió un trozo del panecillo con miel. El tipo no estaba bromeando. Esto era el paraíso. La fina corteza cedió y crujió bajo sus dientes cuando el sabor de la miel se mezcló con la masa tibia. Tal vez era un poco parcial, ya que había vivido a base de raciones secas durante 2 semanas seguidas de un poco de pan insípido. Dicho esto, apostaría dinero a que esto seguiría teniendo buen sabor al día siguiente. De repente, un pensamiento extraño cruzó por su mente. ¿No me digas que estás usando néctar? Ja. Como si lo fuera. ¿Qué idiota desperdiciaría el equivalente a un elixir de néctar en un bocadillo? Se rió entre dientes el tipo regordete. Además, dudo que tenga tan buen sabor. Es solo miel normal, añadió después de un momento. Percy asintió. Eso tenía sentido. Me llamo Freddy, dijo el chico regordete, extendiendo su mano. El joven se limpió apresuradamente el pergamino un par de veces, antes de corresponder. Percy, ¿también estás haciendo esto como unas vacaciones? El empleado de la orientación dijo que no puedes permitirte los elixires sin cazar avispas o aprender a prepararlos. La expresión de Freddy se ensombreció ante su pregunta, lo que hizo que Percy se diera cuenta de que tal vez había preguntado algo inapropiado. Estaba a punto de disculparse, pero el chico habló primero. Tenía razón. Mis panecillos con miel son bastante populares, si se me permite decirlo. Pero no son lo suficientemente populares. Permaneció en silencio durante unos segundos antes de continuar. Pero ya no quiero cazar. Incluso después de dejarme la piel, apenas podía conseguir 300 puntos en un buen día. Aún sería suficiente para conseguir el elixir caro cada 2 días o algo así, pero pensé que no valía la pena el esfuerzo. Por ahora, me he decidido por los diluidos. Percy sintió la necesidad de protestar, de decirle a Freddy que no se rindiera, pero se contuvo. ¿Qué sé yo? Acabo de llegar. Los dos conversaron durante unos minutos, pasando a temas más alegres, antes de que Percy se fuera. Cuando llegó a casa, su expresión era de desaliento. Freddy era un buen tipo. Un Redburn como él, que probablemente había llegado al gremio de alquimistas albergando el mismo sueño. Y la cruel realidad lo había ido minando durante años, hasta que no quedó nada. El último pensamiento de Percy antes de quedarse dormido fue decidido. No dejaré que esto me pase. Percy había experimentado algunas cosas peculiares en su relativamente corta vida. Más que la persona promedio en Remior, al menos. Después de todo, ¿cuántos podían jactarse de atravesar el espacio entre mundos con su alma o de luchar en una arena alienígena? Aún así, caminar sobre un hongo gigante tenía que estar en la lista. Y tampoco era el primero de hoy. Cada nivel de la aguja fúngica contenía cientos de ellos, y el más pequeño era lo suficientemente ancho como para albergar una pequeña aldea. En cuanto al más grande, era más grande que el gremio de alquimistas. Me hace sentir como una hormiga. Bueno, el hecho de que estuviera allí para cazar insectos gigantes tampoco ayudó mucho. En cualquier caso, a pesar de la novedad de todo esto, subir y bajar por la colosal estructura era sencillo. Se habían construido numerosos puentes colgantes que unían los hongos gigantes entre sí para comodidad de todos. Lo que era más molesto era que todavía tenía que dar vueltas en círculos a un par de millas de la entrada al segundo nivel, ya que no quería que Mickey estuviera cerca de los lugares concurridos. Solo después de calcular que ya había recorrido la distancia suficiente, llamó al pájaro. Por aquí. Por suerte, su amigo no necesitaba puentes para atravesar la aguja. Solo le tomó unos 15 minutos llegar hasta él. Tan pronto como se reagruparon, Percy activó la visión del alma en busca de las avispas. Lamentablemente, no parecía haber ninguna por allí. ¿Puedes explorar más adelante? Graznar. Mickey no necesitó que se lo dijeran 2 veces y salió disparado como una flecha. Y apenas pasaron otros 10 minutos cuando Percy recibió noticias de 2 objetivos cercanos en el mismo hongo, a solo un par de puentes de distancia. Espérame. No los ataques. Percy sabía que Mickey probablemente podría encargarse de uno de los trabajadores estelares él solo. Él también era una bestia naranja, además era más inteligente y tenía algunas habilidades únicas que le daban una ventaja. De hecho, pensó que tendrían que separarse en el futuro para cazar a las criaturas de manera más eficiente. Dicho esto, hoy era su primer día, por lo que probablemente no era prudente correr riesgos innecesarios antes de aprender más sobre los bichos. Intentarían luchar de todos modos, pero permanecerían cerca unos de otros para intervenir si fuera necesario. Gracio. Mickey no parecía muy contento con eso.
Había esperado 2 días para conseguir algunos bocadillos sabrosos y adecuados para su grado. Aún así, escuchó al joven, aunque a regañadientes. Una vez que Percy llegó, reactivó su visión del alma y localizó a su objetivo. El trabajador estelar era mucho más grande que los zánganos. Con un tamaño similar al de un zorro, seguía siendo un poco más pequeño en lo que respecta a las bestias naranjas. Sin embargo, seguía siendo enorme para un insecto. Lo que hizo reflexionar a Percy fue un aguijón bastante desagradable que sobresalía del abdomen de la avispa. Era más largo que su dedo índice. No nos dejemos apuñalar por eso. Graznar. Por lo que había oído, las criaturas eran venenosas. Al menos, su ácido no era muy potente, por lo que no sería letal a menos que les diera en una zona vital. Aún así, sería bastante desagradable. Asegúrate de que tus autores favoritos reciban el apoyo que merecen. Lee esta novela en Raw Roar. Redoblando su cautela, se separaron unos pasos, mientras él tomaba algunas respiraciones profundas, atrayendo el maná hacia su segundo núcleo mientras guiaba aún más hacia sus canales. Menos de un minuto después, sus músculos rebosaban de fuerza y su cuerpo derramaba maná, ya que prácticamente podía sentir las líneas cian vibrando debajo de su piel. Al menos las túnicas son de manga larga. Era una de las pocas virtudes del uniforme del gremio. Solo le dejaba la cara y las manos al descubierto, y esto último lo había arreglado poniéndose un par de guantes. Por supuesto, todavía tenía muchas esperanzas de que nadie pasara por esa región remota, pero estarían cazando por allí durante meses. Era mejor minimizar el riesgo. Déjame encargarme del primero yo solo. Con todo en orden, Percy juntó algo de maná del alma en su mano, antes de arrojar el regalo de despedida hacia la avispa. Falló. Aunque estaba molesto, el joven no se sorprendió. Desafortunadamente, el insecto no estaba quieto. Estaba zumbando por todos lados, alimentándose de las motas de colores que caían de los hongos que estaban arriba. Naturalmente, golpearlo en el aire había sido una apuesta arriesgada. Tampoco había sido sutil. Las bestias tenían sentidos muy agudos, lo que hacía que fuera un poco más difícil tomarlas por sorpresa. Debió haber tenido su sentido de maná activo, notando la daga translúcida que pasaba volando junto a él. BZZZZZZZZZZZ. Antes de que Percy se diera cuenta, la criatura ya estaba sobre él y parecía enfurecida. Intentó acabar con él directamente lanzándose hacia su garganta. Casi lo logró, ya que era más rápido de lo esperado, lo que dificultaba esquivarlo incluso con la circulación activa. Sin embargo, no fue tan difícil desviar el aguijón con un movimiento rápido de su bastón. Aún así, la estructura se dobló y se agrietó, modificando apenas la trayectoria de la puñalada unos centímetros, demasiado cerca para su comodidad. Percy giró su muñeca derecha en sentido antihorario y trató de usar la fuerza de rebote de la parada para golpear a la avispa con el otro extremo de su arma, pero no alcanzó nada más que aire vacío. La criatura voló a su alrededor erráticamente, buscando otra abertura para atacar. Es realmente molesto. El equipo de Percy no era muy adecuado contra este tipo de oponente. Su falta de magia defensiva no le permitía el lujo de bloquear golpes. Perdería si lo apuñalaran aunque fuera una sola vez. Por supuesto, la combinación de circulación y su segundo núcleo hacían que sus reflejos estuvieran muy por encima de los de un naranja normal, lo que significaba que podía evitarlo si se mantenía alerta. Aún así, tampoco tenía exactamente un buen medio para matar a la escurridiza criatura. Su bastón era demasiado débil, a menos que le diera un buen golpe en las alas a la avispa. En cuanto a su don de despedida, sin duda era lo suficientemente poderoso como para acabar con el insecto, pero no era fácil golpearlo con él. Cada disparo costaba mucho maná y tiempo, por lo que tampoco podía lanzarlo muy a menudo. Deja de moverte, ¿quieres? 20 minutos y el doble de regalos de despedida después, la avispa finalmente estaba muerta. El joven estaba tendido boca arriba, empapado en sudor, con el pecho subiendo y bajando. Grabado. Grabado. Percy hizo una mueca al oír el ridículo del cuervo. ¿Qué? ¿Crees que puedes hacerlo mejor? ¿Por qué no intentas encargarte del otro tú solo entonces? 20 minutos después, fue el turno de Mickey de recostarse con su espalda sobre el hongo gigante, mientras Percy permanecía de pie sobre él con una sonrisa. El cuervo volaba en línea recta mucho más rápido que la avispa, pero eso no explicaba la diferencia de agilidad. El insecto también podía volar horizontal o verticalmente, lo que dificultaba que el familiar lo atrapara. También era bastante peligroso, ya que la maniobrabilidad del insecto junto con el mayor alcance del aguijón casi le habían costado caro a Mickey en varias ocasiones. Finalmente, Percy se había visto obligado a intervenir, aprovechando la situación para acabar con la criatura. Graznar. Sí, los dos somos unos inútiles, convino Percy.
Sus 2 primeras muertes en el segundo nivel no habían sido fáciles. Pasaría un tiempo hasta que se volvieran buenos en eso. Intentaremos cazar tantos como sea posible hoy. Dependiendo de lo mal que estuviera, sería mejor quedarse en el nivel inferior. El joven esperaba que no fuera necesario, pero todo se reduciría a cuánto néctar pudieran cosechar allí y cuánto margen de mejora hubiera. Después de vaciar su botín en un frasco, despegaron. Como antes, Mickey salió primero, buscando a su próximo objetivo. Sin embargo, ya no intentarían luchar por separado. Podría ser algo que valga la pena considerar en el futuro, pero Percy entendió que su mejor apuesta para hoy sería unirse contra los insectos. Las próximas 15 horas van a ser muy divertidas. Alerta de spoiler, no lo fueron. El joven se secó el sudor de la frente con la manga por enésima vez. Por suerte, el sudor se deslizó por la tela encantada sin ser absorbido, de lo contrario, ya estaría empapado. Al menos las túnicas venían con runas autolimpiantes. Percy caminaba con dificultad por el último puente que unía el primer y el segundo nivel, con los ojos entrecerrados y la respiración agitada. El viento hacía que la frágil estructura se balanceara de vez en cuando, pero ya se había acostumbrado, pues ya había caminado varios kilómetros por los puentes. Dicho esto, el cansancio hacía que mantener el equilibrio fuera más difícil. Consideró brevemente la posibilidad de usar su bastón como bastón para caminar, pero eso solo le exigiría más esfuerzo. Tratémoslo como otro obstáculo a superar, se encogió de hombros. La cacería de hoy había sido agotadora y los resultados, pésimos. Él y Mickey solo habían logrado matar 14 avispas en total, con un promedio de menos de 1 por hora. Evidentemente, los trabajadores estelares estaban en un nivel completamente diferente al de los zánganos, tanto literal como metafóricamente. Encontrarlos no fue tan difícil. En todo caso, su mayor tamaño los hacía visibles desde más lejos, pero eran ligeramente menos abundantes que sus parientes más débiles, por lo que resultó más o menos igual. Pero matarlos era otra historia. La mejor estrategia que se les ocurrió consistía en que Mickey distrajera a las avispas mientras Percy disparaba parting gifts, rezando para que cayeran. A pesar de reducir el tamaño y aumentar la cantidad de proyectiles, lanzando 3 dagas más pequeñas con cada disparo, alcanzar a las bestias dependía de pura suerte. También tenía que tener mucho cuidado de no golpear a su propio familiar con el hechizo mortal, lo que complicaba aún más las cosas. Otro problema fue que no pudo mantener activa la circulación durante todo el día. Todo había progresado relativamente bien durante la mañana, pero todo fue cuesta abajo cuando se cansó demasiado para usar la técnica por la tarde. El último clavo en el ataúd fue que solo había extraído 12 de las 14 glándulas, ya que accidentalmente habían arruinado un par mientras luchaban contra las criaturas. Producimos incluso menos néctar que en la planta baja, dijo Percy frunciendo el ceño. Aunque solo lo había probado durante un par de horas, había calculado que podían cazar con fiabilidad unos 40 zánganos al día, lo que les reportaría unas 200 gotas de néctar. Hoy, solo habían obtenido unas 180 de las obreras. Pero aquí hay más margen de mejora. La dificultad para matar a las variantes rojas era inexistente, por lo que el único problema era encontrarlas. Tal vez podrían mejorar en eso después de aprender los trucos, pero aún estarían limitados por la velocidad a la que pudieran viajar. Mientras tanto, había más en juego en el segundo nivel. Allí también podrían trabajar en su capacidad de combate y trabajo en equipo para aumentar sus ganancias. Démosle un par de semanas. Si no mejoramos mucho, podemos considerar bajar de categoría. Pronto llegó a la puerta y saludó a los guardias, quienes le devolvieron el gesto. Entró en el asentamiento y se dirigió directamente al puesto de Freddy, con ganas de comer otro honey roll. Sin embargo, se detuvo al ver otro puesto nuevo que había aparecido en algún momento. Esto no estaba aquí anoche. Por supuesto, los caminos dentro del campamento del gremio estaban llenos de todo tipo de puestos con gente haciendo trueques y comerciando. No todos estaban abiertos a esa hora, pero muchos lo estaban. Dicho esto, había una razón por la que éste le llamó la atención. Percy reconoció a la dueña. Un fenómeno extraño considerando la poca gente que había conocido. Era una chica menuda vestida con una túnica amarilla nueva. Su cabello despeinado era negro y apenas le llegaba a los hombros. También llevaba un par de anteojos. Si encuentras este relato en Amazon, está tomado sin el consentimiento del autor. Repórtalo. La niña somnolienta de la orientación, ¿pero qué está haciendo? Fiel al apodo que le había puesto, estaba de nuevo boca abajo sobre el mostrador. Justo a su lado había un frasco traslúcido con 5 monedas rojas, era evidente que aún no había gastado nada de su mesada ni había hecho ningún esfuerzo por ganar más. Parece que se toma en serio lo de no cazar ni elaborar cerveza, Percy negó con la cabeza. Luego, miró un cartel hecho a toda prisa y clavado en el soporte.
Comprar información en el tercer nivel. La letra también era descuidada. A Percy se le cayó la mandíbula al verlo. ¿Quería comprar información con sus miserables 5 puntos? ¿Para qué? Si no tenía intención de aventurarse, ¿de qué le serviría? Además, ¿y si la gente le mentía? Solo estaría desperdiciando su dinero. De todos modos, no es asunto mío. Estoy seguro de que se dará cuenta en un par de días. Además, perder un puñado de puntos no es gran cosa. Ignorándola, continuó hacia el puesto de Freddy. Hola, Percy. ¿Tuviste suerte por ahí? Preguntó el chico regordete con una sonrisa. En realidad no. Hoy solo he conseguido matar a 7 trabajadores, respondió, reduciendo el número a la mitad para ocultar la participación de Mickey. Eso está bastante bien para tu primera cacería. Un poco mejor que el promedio también. Freddy asintió. ¿En serio? Pensé que era un poco más bajo. Percy levantó una ceja. La mayoría de las personas creen que el mejor nivel para cazar es el que se ajusta a su nivel. Localizar y matar a las avispas puede ser complicado, por lo que los principiantes suelen cazar unas 5 glándulas al día. Si tienes la afinidad adecuada y algo de experiencia, puedes llegar a 20. Percy frunció el ceño. Este arreglo funcionaría bien para la gente de Yado. Después de todo, 20 muertes en el tercer nivel les daría 900 puntos de contribución, que era más del doble de lo que necesitaban. Sin embargo, esto no sería suficiente para él. Incluso si él y Mickey mejoraran lo suficiente como para cazar 20 trabajadores cada uno, solo obtendrían 600 puntos, todavía menos, sin elixires. Después de eso, puedo investigar la alquimia para marcar la diferencia. Agradeció a Freddy por la información y la comida antes de irse. Sin embargo, a 2 cuadras de su casa, un transeúnte lo empujó bruscamente a un lado. ¿Qué demonios? El tipo no se molestó en disculparse ni siquiera en mirar hacia atrás. Siguió caminando al lado de otra persona, los dos aparentemente enfrascados en una acalorada conversación. Nadie mencionó que estas malditas cosas serían tan difíciles de encontrar. Gritó el primer tipo. Al menos tu magia de fuego es de las mejores para el trabajo. Respondió el otro. ¿Tienes idea de lo molesto que es lanzarles piedras hasta que te golpean? Ambos llevaban túnicas amarillas y Percy reconoció al segundo tipo, el que no lo había empujado. También había estado en su orientación. Supongo que no soy el único que tiene problemas con esto, Percy sonrió con ironía. Por supuesto, estas personas estaban mucho más cerca de sus propios objetivos. Ganaban más y necesitaban menos. Aún así, saber que no era el único que luchaba era un poco tranquilizador. Al llegar a su casa, se dio una ducha antes de sentarse en la cama. A continuación, bebió otra dosis del elixir y se dio cuenta de que solo le quedaban 16 frascos. Sumando los que podía comprar con sus ingresos actuales, calculó que le durarían un mes. Necesitamos matar a 27 trabajadores por día para poder mantener un núcleo. Ese debería ser mi objetivo actual. Tengo que llegar allí en un mes. Una vez tomada la decisión, activó la visión del alma, examinando el estado de su alma. No todo es malo, dijo, y la comisura de sus labios se curvó hacia arriba. A pesar de su desempeño mediocre, el maná de almas que Mickey había obtenido de las avispas había hecho maravillas para la recuperación de Percy. El cráter en su pecho se había encogido visiblemente un poco más. Todavía quedaba algo de distancia por cubrir, pero su velocidad de curación también aumentaría a medida que aumentaran su eficiencia de caza. Probablemente ya pueda generar suficiente maná para alimentar mi primer núcleo con elixires diluidos. A este ritmo, pronto podré volver a enviar clones. No solo eso, sino que perfeccionar sus habilidades de combate fue un beneficio notable en sí mismo. Percy habría buscado un entorno como la aguja fúngica para entrenar, incluso si su avance no dependiera de ello. Al final del día, adaptar su estilo de lucha a sus ágiles oponentes fue un desafío bienvenido. Veamos si puedo pensar en un par de hechizos nuevos para esto. Me estoy lanzando. Al oír la advertencia, el cuervo cambió de dirección en el último segundo, confundiendo brevemente a la avispa. Percy se lanzó hacia él, blandiendo su bastón. Aún así, el ágil insecto se dio cuenta con bastante rapidez, esquivó el golpe anunciado y se lanzó hacia adelante para asestar su propio golpe. El joven hizo un gesto con la mano para detener el aguijón. Doblándose peligrosamente, el arma Siam parecía a punto de romperse. Percy ya había comprendido que un bastón no era muy bueno contra las criaturas. Pensar en un mejor uso para su maná puro era definitivamente algo en su lista de tareas pendientes. Dicho eso, ese no era su objetivo en ese momento. Atacó hacia adelante con la otra mano, y la punta plateada apenas rozó a la avispa. ¡Mierda! Casi lo consigo. Gruñó.
El insecto estaba a punto de contraatacar, pero Mickey se lanzó hacia él, casi cortando sus alas membranosas con sus garras, enfrentándolo a una nueva ronda. Activando la visión del alma, el joven volvió a mirar su nueva arma. Su forma no había cambiado mucho, pero era el doble de larga que antes. Tal vez ahora se parecía más a un estoque que a una daga. Durante los últimos días, Percy había pensado en las mayores deficiencias de sus capacidades ofensivas. Si bien el regalo de despedida era muy potente, francamente era excesivo en la mayoría de las situaciones. La dificultad para asestarlo, junto con el largo tiempo de preparación, significaron que se quedó indefenso durante gran parte de la pelea. Si no hubiera tenido un segundo núcleo en el que confiar, probablemente ya habría muerto. Incluso si hubiera encontrado otra forma de escapar del grupo de Rek, los trabajadores estelares ya lo habrían apuñalado hasta dejarlo lleno de agujeros. En consecuencia, se le ocurrieron dos posibles soluciones. La primera era seguir aumentando el número de proyectiles que podía disparar a la vez. Si ampliaba la dispersión de su hechizo, podría alcanzar a las avispas con más frecuencia. Sin embargo, seguiría sin poder hacer nada entre disparos. Por eso había optado por la segunda solución. Su plan actual era idear una variante del regalo de despedida para combate cuerpo a cuerpo. No se disiparía después de cada golpe, por lo que sus oponentes lo pensarían dos veces antes de acercarse, o pagarían el precio. Aunque tampoco es perfecto, frunció el ceño. Si bien mantendría a raya a los insectos, lo que lo haría más seguro, no lo ayudaría a asestar los golpes. En todo caso, lo haría aún más difícil. Dicho esto, razonó que podría enmendar eso con más práctica. Las construcciones del alma no tenían peso, por lo que podía blandirlas más rápido que cualquier arma corpórea. Mientras trabajara en su sincronización, podría matar a los trabajadores estelares con algunos contraataques bien ejecutados. Aunque quizá un estoque no sea la mejor opción. Debido a la extrema letalidad del maná de su alma, solo necesitaba cortar una esquina de las almas de los insectos para derrotarlos. Incluso si el primer golpe no los mataba, los detendría en seco el tiempo suficiente para que él pudiera terminar el trabajo. En consecuencia, un arma cortante podría ser más útil que una punzante. No era poder de perforación lo que le faltaba. Debería optar por un hacha o un machete. No le gustaba la idea de la primera opción, ya que tendría que gastar mucho maná en el mango. La segunda opción sonaba mejor, pero aún así prefería algo con una hoja más ancha, algo que las avispas no pudieran evadir tan fácilmente. ¿Qué pasa si doblo un poco el borde también? Graznar. Uso no autorizado. Este cuento está disponible en Amazon sin el consentimiento del autor. Pero no tendría problemas para escuchar al conferenciante. Al poco rato entró un hombre con túnica azul. Era en realidad el mismo tipo que le había dado el folleto. Era extraño que alguien de ese nivel perdiera el tiempo haciendo publicidad de su propia conferencia. ¿No podría haber pagado a alguien para que lo hiciera? Por otra parte, parecía apasionado por la enseñanza. Buenos días a todos, dijo el chico. Percy prestó más atención a la apariencia de su profesor hoy. Parecía de mediana edad, lo que significaba que probablemente era un nacido en Orange que ya había vivido varios siglos. Debería haber sido más respetuoso anoche, se dio cuenta. A juzgar por su presencia aquí, es seguro asumir que todos son principiantes, así que comenzaré con lo básico. En primer lugar, el campo de la alquimia contiene más que solo los elixires que conocemos y amamos. Básicamente, abarca cualquier poción, veneno o medicina elaborada con ingredientes naturales. Percy asintió, habiendo escuchado eso antes. Sin embargo, la mayoría de esas cosas son productos secundarios de la alquimia. Incluso las mejores pociones curativas no pueden controlar el maná vital de un núcleo amarillo. De un mismo modo, los venenos y venenos más potentes que podemos inventar no harán mucho contra uno de los magos más fuertes. Si quieres asesinar a un azul, es mejor que uses el veneno de un comandante estelar, se rió entre dientes antes de continuar. Y si estás por encima del naranja, es poco probable que te enfermes, lo que significa que incluso la medicina no es particularmente útil. La sala estalló en una cháchara. Sé lo que están pensando todos, si estas cosas son tan ineficaces, ¿por qué alguien se molestaría en comprarlas? Y no se equivocan. Si bien hay un lugar para estos productos en el almacén de cualquier familia noble, no son más que actividades secundarias para alquimistas aburridos con demasiado dinero y tiempo libre. Les aconsejo que no se molesten con ellos por ahora. En consecuencia, no nos interesa nada más que los elixires durante esta conferencia. El joven se encogió de hombros. Escuchar que la alquimia estaba tan poco desarrollada en Remior era un poco triste, pero este arreglo le venía muy bien. Después de todo, la casa Abelan estaba llena de personas con afinidad por la vida, por lo que tenían incluso menos necesidad de estos recursos auxiliares que otros.
Aunque supongo que todavía serían algo útiles para mí debido a mi menor grado. En cualquier caso, lo primero que hay que saber sobre los elixires es cómo funcionan. ¿Alguien lo sabe? Una muchacha valiente vestida con una túnica amarilla levantó la mano. Con el tiempo, descomponen las impurezas de nuestros núcleos, lo que les permite reformarse a un nivel superior. El profesor sonrió. Esto era, en efecto, de conocimiento público. Sí. Los elixires deben esta propiedad milagrosa a su ingrediente principal, el néctar que probablemente todos ustedes ya conocen. ¿Pero alguien puede decirme qué es? Esta vez nadie respondió. Probablemente todos en la sala habían cazado avispas antes, pero nadie parecía entender exactamente qué las hacía tan especiales. Espera, las avispas, no me digas. En pocas palabras, el néctar es el único ejemplo conocido de maná de bestia capaz de existir durante un periodo prolongado fuera del cuerpo de una bestia. La gente ha intentado hacer elixires a partir de núcleos de bestia, pero nadie ha tenido éxito. Al menos, no en Remior. Se escucharon respiraciones profundas en toda la habitación. ¿Te encanta esta historia? Encuentra la versión original en la plataforma preferida del autor y apoya su trabajo. Se sabía que las bestias refinaban sus núcleos de forma natural al comer, sin necesidad de recursos externos. Evidentemente, esto se debía a que ya poseían el ingrediente principal de los elixires en sus propios núcleos. Al parecer, los alquimistas no hicieron más que imitarlos, aprovechando su habilidad en beneficio de la humanidad. Señor, si eso es cierto, ¿cómo hacen las demás razas para avanzar de grado? ¿Hay avispas estelares en todos los mundos?, preguntó alguien. Es una excelente pregunta. No soy miembro de la Orden Divina, por lo que puedo decir con certeza sobre el tema es bastante limitado. Sin embargo, hasta donde sé, las avispas estrelladas son nativas de Remior, respondió el profesor. ¿Y entonces cómo?, preguntó otra persona. Bueno, cada mundo tiene diferentes recursos y tesoros naturales. Algunos tienen la mala suerte de no tener los medios para avanzar, mientras que otros tienen sus propios métodos. Sin embargo, apostaría a que la mayoría de esos métodos implican una fuente alternativa de maná de las bestias. Esta explicación hizo que otra cosa hiciera clic en la mente de Percy. Por eso se considera tan importante la aguja fúngica. Es nuestro único medio práctico de progreso y hay razas que ni siquiera tienen algo parecido. El joven desarrolló un nuevo aprecio por los hongos colosales que había sobre sus cabezas. Bien, ahora que hemos establecido eso, la pregunta es cómo procesamos el néctar para transformarlo en elixir, preguntó el profesor. He oído que hay varias recetas, dijo alguien. El alquimista sintió. De hecho, aunque el néctar es irreemplazable, todos los demás ingredientes tienen varias alternativas, con funciones similares. Todo se reduce a transformar el néctar del maná bruto de las bestias, que solo se volvería loco dentro de tus núcleos y te dañaría, en algo estable, que limpiará las impurezas sin hacer daño. Estrictamente hablando, solo necesitas concentrarte en una sola receta y esforzarte por ser bueno en ella, aunque puede ser útil entrar en contacto con un par más, para cuando tengas un acceso limitado a los ingredientes que necesitas. Aún así, la mayoría de los enfoques son bastante similares, por lo que no es tan difícil cambiar a una receta diferente una vez que entiendes el proceso. Percy sintió la necesidad de reír. Durante todo ese tiempo, la alquimia le había parecido una profesión mística y profunda, pero, según todo lo que les habían enseñado hoy, ¿no les parecía todo un poco absurdo? Las pociones, venenos y medicinas eran prácticamente inútiles, e incluso los elixires solo implicaban recolectar un único ingrediente crudo que tuvieron la suerte de encontrar en Remior, transformándolo en una forma ligeramente diferente. Si la aguja fúngica era destruida, ¿no dejaría eso a todos los alquimistas sin trabajo de la noche a la mañana? Pero él meneó la cabeza. Obviamente, el proceso de elaboración de la cerveza debe ser complicado, o no sería tan difícil hacerlo. Las siguientes palabras del profesor lo confirmaron. Hay una métrica confiable que se puede usar para definir la habilidad de un alquimista, su rendimiento de elaboración. En pocas palabras, esto es solo un porcentaje que indica cuántas gotas de elixir puede producir a partir de 100 gotas de néctar. Percy hizo el cálculo mentalmente. Hasta donde pudo ver, el producto final era 4 veces más caro. Algunos de ustedes parecen haberlo calculado ya. De hecho, el punto de inflexión que califica a alguien para ser un alquimista de pleno derecho es un rendimiento del 25%. Ese es el límite en el que dejas de perder dinero mientras elaboras. Los alquimistas más talentosos y experimentados del gremio pueden presumir de rendimientos de hasta el 56%. Para quien tenga alguna duda, mi mejor marca personal es solo el 44%. El joven tuvo que tragarse la saliva para no babear. ¿No significaba eso que su profesor casi duplicaba su dinero cada vez que preparaba un lote?
Aún es un proceso que lleva mucho tiempo, por lo que hay un límite en la cantidad de elixir que podemos preparar por día. Nuestra producción sigue siendo menor que la que consumimos y también menor que las necesidades de Remior, por eso necesitamos más alquimistas en el gremio. Si pudiéramos convertir todo el néctar disponible con un rendimiento del 45%, podríamos tener suficiente para todos en Remior, incluidos los Redborns. Ahora bien, esta información fue aún más impactante para Percy. Toda su vida había sufrido por su baja calificación, lo que le impedía avanzar tan rápido como los demás. Si no hubiera sido por esta escasez, habría llegado a Naranja 5 años antes. Y el profesor afirmó que todo podría resolverse si se hubieran molestado en entrenar a unos cuantos alquimistas más. Entonces, ¿por qué carajo no lo haces? Percy se esforzó por guardarse sus pensamientos para sí mismo. El profesor suspiró. A pesar de lo que mis palabras idealistas puedan sugerir, es más fácil decirlo que hacerlo. Te llevará unos meses y mucho néctar desperdiciado antes de que obtengas tu primer lote exitoso de elixir. Incluso así, es poco probable que comiences con un rendimiento superior al 15%. No será hasta fin de año que llegues al 25% y cada vez será más difícil. Llegarás a alrededor del 30% si sigues intentándolo durante 1 o 2 años más. Alcanzar el 40% suele ser cuestión de décadas y el 50% de siglos. Tal vez, los núcleos blancos que lideran las grandes casas o los dioses del orden divino podrían superar eso, habiendo vivido durante decenas de milenios, pero su tiempo es mucho más valioso si lo inviertes en otra cosa que en preparar elixires. La nueva afluencia de información calmó a Percy. Evidentemente, necesitarían entrenar un ejército de alquimistas del núcleo azul durante siglos para proveer para todos. ¿Y para qué? ¿Solo para que los nacidos en rojo como él consiguieran elixires? Aún así no sobrevivirían al núcleo amarillo. No valió la pena el tiempo. Pero había oído otra cosa interesante, un rendimiento del 30% era un objetivo realista después de un par de años. Eso ya era suficiente para obtener ganancias. Tan pronto como pueda sostener un núcleo, comenzaré a desviar el exceso de tiempo y puntos hacia la alquimia. Ya era la primera hora de la tarde cuando terminó la conferencia del alquimista. Aunque se anunció como una mera introducción, en realidad no profundizó demasiado en el tema. Después de explicar los conceptos básicos, el chico habló de algunas de las recetas más populares, dándoles una visión general de cómo funcionaban los ingredientes secundarios y qué herramientas debían utilizar. Percy sintió cierta anticipación. No solo por las pilas de puntos de contribución que lo esperaban al final de su viaje alquímico, sino también porque todo el asunto parecía divertido. La idea de jugar con jugos mágicos y desafiarse a sí mismo para aumentar su rendimiento sonaba como algo que disfrutaría. Aún así, tuvo que controlar su entusiasmo hasta que reunió los fondos para realmente meter los pies en el campo. Será mejor que volvamos a cazar entonces. Había transcurrido la mitad del día, pero eso no era excusa para relajarse durante el resto. Graznar. Al parecer, Mickey accedió, tal y como le venía insistiendo desde hacía tiempo. Lo sé, lo sé. Ya estoy en camino. Al acercarse a la puerta, vio que el puesto de la chica somnolienta seguía allí, más de una semana después de haberlo visto por primera vez. El dueño también estaba allí, durmiendo en el mostrador como de costumbre. ¿Todavía no se ha rendido? No sé si es la persona más vaga o la más perseverante que conozco. Probablemente ambas cosas. Durante muchos días, nadie le había prestado atención, aunque Percy se dio cuenta de que sus monedas habían desaparecido la noche anterior. Y desde entonces, había colocado un nuevo cartel más pequeño, añadiendo más palabras al anuncio. Comprar y vender información en el tercer nivel. ¿Entonces ese era su brillante plan? ¿Comprar información de cazadores experimentados para vendérsela a los recién llegados? Algo así como dónde estaban los mejores lugares para cazar. ¿O cómo encontrar y matar a los soldados estelares de manera más eficiente? Percy no sabía si alguien aceptaría su propuesta. Parecía un poco dudoso gastar dinero en eso. Al menos debería haberse molestado en hacer un nuevo cartel en lugar de parcharlo, sacudió la cabeza. Media hora después, se encontró con Mickey en algún lugar del segundo nivel. No era el mismo lugar que el día anterior. Les gustaba cambiar las cosas todos los días para permitir que los insectos volvieran a poblar el lugar. Percy no estaba seguro de que eso importara, ya que el interior de la aguja supuestamente estaba lleno de ellos. Constantemente se desplegaban más afuera para recolectar el denso maná de los hongos y llevar el néctar al nido. Basta con decir que dudaba que se agotaran pronto. Aún así, podía aprovechar cualquier ventaja que pudiera obtener. Sin embargo, no comenzaron a cazar todavía, ya que Percy quería probar una idea que se le ocurrió durante la conferencia. Mickey, ¿podrías intentar pasarme algo de tu maná a través de nuestro enlace?
El cuervo inclinó la cabeza confundido. ¿Graznar? Mickey no había comido nada en toda la mañana, por lo que le faltaba maná del alma para enviar. No el que obtienes cuando comes, sino el que sale de tu interior, explicó Percy. Si bien el maná de las bestias normalmente no podía abandonar el cuerpo de uno ni formar hechizos regulares, aún podía circular libremente por los canales de su dueño, nutriendo pasivamente su carne. Esta era la fuente de la fuerza de las bestias después de todo. ¿Te gusta lo que lees? Descubre y apoya al autor en la plataforma en la que publicó originalmente. Después de enterarse de que el néctar era esencialmente solo maná de bestia que podía transferirse al exterior, Percy había considerado la posibilidad de aprovechar el cordón etéreo para lograr algo similar. Por supuesto, incluso si funcionaba, no estaba seguro de cómo beneficiarse de ello. El alquimista ya les había dicho que no podían purificar sus núcleos con maná de bestia en bruto. Tendría que encontrar una forma de procesarlo en un elixir dentro de su cuerpo. Aún así, tenía la curiosidad suficiente para intentarlo. Mickey necesitó un poco de ayuda, pero finalmente entendió la tarea. A través del sentido del maná, el joven observó cómo el resplandor naranja salía del esternón del cuervo y se dirigía hacia la conexión. Sin embargo, no pasó nada. Simplemente se acumuló allí sin ningún lugar a dónde ir. Sin estar seguro de si Mickey había hecho algo malo, si esto era solo una peculiaridad del maná de la bestia, Percy probó a continuación si podía enviar su propio maná al familiar. Transferir un hilo de maná del alma funcionó, lo que confirmó que el cordón etéreo era una conexión bidireccional, pero tampoco aceptó nada de su maná puro. Supongo que tiene sentido. Está uniendo nuestras almas, así que ¿por qué permitiría que pasara cualquier otro tipo de alma? Se encogió de hombros, no demasiado desanimado. Grabado. Grabado. Mickey estaba cada vez más impaciente y le envió una imagen de un trabajador estelar que acababa de ver. Percy activó circulación, antes de reunir el maná cian en su mano derecha, y retomó el trabajo en su nuevo proyecto. Hoy, se concentraría en formar el guante con la mano abierta, aumentando su área de superficie. Tan pronto como todo estuvo en orden, se puso en contacto con el trabajador, probando la durabilidad de su hechizo mientras buscaba una abertura para terminar la criatura. Unos minutos después, yacía inmóvil sobre la superficie del hongo, con el núcleo y la glándula de néctar ya extraídos. Mickey había volado por delante para explorar su próximo objetivo, mientras Percy estaba sentado junto al cadáver, observándolo con atención. Sois unas cosas realmente especiales, ¿verdad? La supervivencia de su mundo dependía completamente de estos bichos. Si se extinguían, todos los habitantes de Remior se quedarían estancados en el nivel con el que nacieron. Tal vez podrían intentar otros medios para limpiar sus núcleos, pero tendrían suerte si lograban avanzar de esa manera aunque fuera una vez en sus vidas. Pero más allá de la situación de su mundo, Percy no pudo evitar pensar en lo que esto significaba para él. ¿Tendría que quedarse en el gremio de alquimistas toda su vida? Incluso si lograba proveer para sus dos núcleos eventualmente, ¿qué sucedería cuando se fuera? No podía llevarse a las avispas con él. Luego frunció el ceño. ¿O puedo? Sus pensamientos se detuvieron por un momento en el cordón etéreo que lo unía a Mickey. No había creado al familiar con la intención de aumentar su propia fuerza. Todo había sido un accidente, provocado por su desesperado intento de salvar a su amigo. Sin embargo, las ventajas que le trajo el cuervo eran innegables. Percy mentiría si dijera que no había considerado crear más de ellos durante el último año. Después de todo, ¿cuán poderoso sería si pudiera cultivar un ejército de bestias verdes o incluso azules, todas leales a él? Le llevaría incluso menos tiempo que alcanzar esos grados él mismo. La única razón por la que no lo había probado todavía era que su alma no se encontraba en un estado lo suficientemente bueno hasta ese momento, pero eso estaba cambiando rápidamente con cada alma que Mickey devoraba. ¿Y qué pasa si mi próximo familiar es una avispa estrellada? No solo tendría otro compañero para luchar junto a él, sino que también tendría su propia fábrica de néctar. Su producción no sería mucha en rojo o naranja, pero ¿qué pasa con verde o azul? Quizás podría mantener sus núcleos indefinidamente algún día. Cuanto más lo pensaba, más le gustaba la idea. Dicho esto, había muchos detalles que necesitaba resolver para que esto funcionara, ya que su primer éxito había sido un poco fortuito. Por ejemplo, ¿podría herir a una avispa y meterle una parte de su alma para crear un familiar? No parecía ser tan sencillo, porque eso tendía a producir clones regulares en su experiencia. Por lo que había aprendido, las almas de los recién nacidos eran más maleables que las desarrolladas, lo que hacía que fuera más fácil fusionarse con ellas. Por eso, el bebé Moirai no le había dado tantos problemas como Mickey, y por eso el polluelo de cuervo había demostrado ser un anfitrión adecuado para su familiar. Pero esto solo planteó más preguntas. ¿De dónde sacaría un huevo de avispa estrellada?
¿Tendría que aventurarse en las profundidades de la aguja fúngica? Era un lugar lleno de bestias de nivel azul o incluso superior. No solo eso, entrar allí era un delito grave. Y aún así, no había garantía de que funcionara. El huevo de cuervo había producido un familiar, pero el bebé Moirai simplemente había muerto como un clon de corta vida. ¿Fue porque este último había estado en peores